Vale, parece que estamos en directo ya. A ver. Sí, estamos en directo. Vale. De momento no ha entrado nadie. Ahora ya hay 36 personas. Así de pronto. Hola, muy buenas. Hola, buenos a todos. Vale, mira, sí, perfecto. Se ve el chat de aquí. Vale, genial. Pues nada, bienvenidos. Perdón por el retraso, estamos aquí peleándonos un poco con intentar compartir pantalla. Voy a compartir de momento, a ver si podéis verla. Si podéis ver las diapositivas que he compartido Fede. Si me podéis decir algo en el chat, por favor. ¿Tú ves el chat, no, Fede? Ahora no lo estoy viendo, pero Vale, me pongo a ver. Sí, ahora lo miro. vale, bien. Ok. Lo malo de aquí es que no tengo ni idea de cuánta gente hay conectada. Hola, ya veo caras conocidas. ¿Qué tal, Ricardo? Y no sé si Micha es no sé quién es. Vale, bien, bien. Vale, guay. Qué putada que aquí no puedo ver cuánta gente hay. Pero bueno. Pues nada, vamos a hacer lo típico de esperar los 2 minutos de espera españoles de toda la vida y empezamos ya, si queréis, Un con la clásico. charla. Eh. ¿Alguien me puede poner cuánto hay ahora mismo conectado? 43. Vale, perfecto. Me alegro que la gente piense antes que las cosas que yo. Vale. Voy a ponerme en el móvil a ver si con esto. Se nos oye bien también, ¿no? Tanto Alfredo como a mí. Di algo, Alfredo. Saludos. Hola, buenas. Alfredo llamando a tierra. Sí, yo creo que sí, ¿no? Se nos oye bien. Yo te digo bien, así que Sí. entiendo que los demás también. Vale. Voy a ponerme en el móvil a ver. Vale, bien. Pues de momento somos 44. Voy a avisar por el Meet también que ya estamos en directo. Y yo creo que ya en breve empezamos. Sí, paramos, yo sé, 2 minutillos, ¿no? Por si acaso. Vale, pues nada, vamos a empezar ya. Ya avisé por el canal y por el Meetup también, así que en principio yo espero que la gente vaya enterándose poco a poco. Pues nada, lo primero que quería hacer antes de empezar con la charla es agradecer el recibimiento. La verdad es que tanto Alfredo como yo estamos bastante sorprendidos por la recepción que ha tenido el evento para haberlo anunciado hace prácticamente una semana. Sí, la sesión acabo de ver, que me acabáis de preguntar. La sesión se va a grabar, ¿vale? O sea, en principio la idea que tenemos es que todos los eventos que se hagan en la comunidad, todos los que obviamente pues la persona que presenta la charla quiera o las personas que la presenten quieran, se subieran todas al canal de DD Hispano en YouTube, ¿vale? David, no entendí lo que te refieres con canal. ¿Usáis a qué te refieres?
Luego, aparte de eso, una cosa que también probablemente tendremos que currarnos es montar un Twitch de la comunidad de DD. De momento estamos usando este porque ya estaba montado y era más barato, la demás. Pues, vale, pues podríamos, si queréis, ¿verdad? No lo he pensado hasta el momento, pero podríamos usar un Slack para el futuro. Me lo apunto para la próxima y así montamos también un Slack para la comunidad. Nada, en principio quería aprovechar estos momentos iniciales pues para comentar un poco pues las cosas que han pasado esta semana con el tema de la comunidad. En principio, pues bueno, la intención pues inicialmente era empezar a montar charlas para intentar un poco animar a la comunidad y demás, y visto la recepción que estamos teniendo, pues tenemos bastante ganas de seguir haciendo cosas por la comunidad. Entonces, la idea que teníamos ahora, y no sé si Rafa estará aquí acompañándonos hoy, es pues empezar a mover un poco más la comunidad, montar una web para poder tener el contenido que vayamos generando en la comunidad, también pues tener referencias a diferentes cosas que sean recursos interesantes para que la gente pues, pueda estudiar DD, tanto los posts y demás que queramos. Mira, hola Rafa, ¿qué tal? Pues todos los posts y todo el contenido que vaya generando la comunidad y la gente que quiera colaborar, pues podamos subirlo ahí y tener como un lugar en el que podamos todos visitar y encontrar información, ¿vale? Una cosa que queríamos agradecer es que este trabajo, y tanto el del logo como Ahí el logo. hemos puesto ahora A en la web, que enseñarlo. ahora sí Alfredo lo puede compartir. Ahí está, Ahí está. guapísimo. Pues el logo lo ha hecho la gente de Osoco, bueno, de mano de Rafa, que es quien ha puesto los medios para poder crearnos el logo y demás, y la verdad es que estamos pues muy, muy agradecidos por este trabajo y porque está teniendo una mano en la comunidad muy grande. Y luego, pues la web también que estamos trabajando en ella, pues también la intención un poco es empezar pues a montarla y empezar a tener todas estas cosas que he mencionado, ¿no? Aparte de eso, también otro factor importante es que la idea que teníamos inicial y que de momento lo hemos cumplido es intentar que todos los meses haya por lo menos una charla de DDD. El mes pasado Rafa dio la suya, Rafael Luque, la de comprendiendo sistemas y creando o generando herramientas de dominio. Esta que vamos a dar Alfredo y yo, que en principio la íbamos a dar los dos, pero ahora os comento que yo no voy a poder. Y el mes que viene ya tenemos una charla programada, creo que si Rafa no me estoy confundido, para el día 25 de marzo tenemos otra charla que va a dar Hernán Wilkinson, que él trabaja en Ten Pines y es un referente sobre el desarrollo de software también muy, muy, muy bueno. Y yo por mi parte, pues poco más. Quería también pues comentaros que en principio la idea era que tanto Alfredo como yo diéramos la charla, pero bueno, hoy yo estoy con un poco de dolor de cabeza y no me encuentro en mi momento álgido. Entonces voy a dejar a Alfredo, que ya que tiene también un poco más de... Se me olvidó la palabra otra vez, Alfredo. ¿Cuál es lo que dije, lo que te pregunté antes? No me acuerdo. Elocuencia. Sí, o sea, Elocuencia. como tienes tu dolor de cabeza, pues me dejas que dé yo la Claro, charla entera para que tenga dolor de cabeza ya todo el mundo. exactamente. Está bien pensado. Por tu Entonces, parte. nada, pues os dejo a Alfredo, que tiene mucho más elocuencia que yo, y más gracia también, los madrileños son así. Y Sí, nada, el madrileño. espero que durante la charla pues se me vaya un poco pasando el dolor de cabeza y por lo menos para la parte de preguntas y demás sí que pueda estar yo haciendo cable también a Alfredo. Cosas así que tener en cuenta en la charla. La idea inicial, o por lo menos la idea que tenemos nosotros, es que pues en cualquier momento... vale. Gracias, Rafa. Es el 15 de marzo, perdón. La charla de Hernán Wilkinson es el 15 de marzo, ¿vale? Iremos publicando el tema del Meetup y demás a partir de mañana, como bien comenta Rafa. Y pues a partir de eso, pues nos resolvemos en Twitter y demás, ¿vale? Por último, que sí que queríamos mencionar el tema de cómo va a ser el formato de la charla. En principio, pues va a ser Alfredo contándonos un poco de qué va todo lo que estamos, del tema que hemos querido tratar. Y luego, el tema de las preguntas y demás que vayan surgiendo, pues yo intentaré ir metiéndolas durante la charla para que Alfredo pueda contestarlas en el momento en el que vayan saliendo las preguntas y que tengan más contexto en el momento, ¿vale? O sea, en principio la charla pues va a ser como una charla normal y corriente, pero las preguntas las podéis escribir en el Twitch en cualquier momento y yo se las trasladaré a Alfredo, ¿vale? Sí, voy a intentar Y ir nada, leyendo los comentarios y tal, pero si ves que, yo que sé, alguien eso pregunta es, algo y no hago caso, pues me cortas cuando quieras y ya está, ¿no? Y exacto, paramos. Sí, esto entenderlo como más que como una charla, como un evento de comunidad donde, pues, yo qué sé, de eso contrastar es, opiniones también y que todo el mundo participe. ¿vale?
Pues nada, yo por mi parte poco más. Voy a dejar aquí a nuestro ya conocido Alfredo Me y vas a dejar me quedo solo. aquí en segundo plano, ¿vale? Así que nada, adelante Alfredo, todo tuyo. Venga, pues vamos dándole. Bueno, ¿de qué vamos? ¿Cuál es el objetivo de esta charla o de qué vamos a intentar hablar? Bueno, el nombre de la charla lo estuvimos así pensando un poco y se nos ocurría esto de CQRS y Event Sourcing, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque oímos hablar mucho de CQRS, bueno, nosotros también hemos hablado mucho de este tema y empresas que lo ponen en marcha y tal, y a veces nos da la sensación de que se entiende CQRS como una especie de objetivo final o una tierra prometida a la que todos estamos destinados a intentar llegar. Y la idea es un poco intentar hacer un análisis de realmente qué beneficios tenemos haciendo CQRS, por qué hacemos CQRS y por qué no, y entender si esa decisión es una decisión que tiene sentido o no en nuestro contexto, ¿no? Y vamos a intentar ver un poco todo eso, ¿no? A ver qué tal sale. La primera vez que hacemos esta charla, entonces, bueno, vamos a probar a ver qué tal nos sale. Por empezar, vamos a empezar por lo más duro, ¿no? Vamos a empezar por el principio y ver un poco qué es esto de event sourcing. Esto es un diagramilla donde se puede ver cómo funcionaría un sistema, una arquitectura de event sourcing un poco simplificadas algunas partes para que se entienda, para que me quepan las likes, ¿vale? Y para que se entiendan los elementos principales que me preocupan. Entonces, bueno, pues en un sistema con event sourcing tenemos todos estos elementos, tenemos una separación entre las queries y los comandos, tenemos un modelo de dominio, una base de datos de eventos, un event store. También lo que hacemos es que esos eventos se publican, generan unas proyecciones que son las vistas y luego tenemos unas queries que nos permiten obtener esas vistas, ¿no? Esto sería así como todo el tinglao que hay que montar para construir un sistema con event sourcing. A mí la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando veo esto es complejidad. O sea, es la primera palabra que aparece en mi cabeza. Es algo muy complejo y que puede tener sentido en unos escenarios y nuestro objetivo en esta charla es intentar entender para qué aparece cada una de estas piezas que estáis viendo ahí, ¿vale? Cada una de estas piezas que aparece, qué sentido tiene, por qué hemos llegado a la conclusión de que tener esa pieza es lo correcto y no tener otra, o por qué nos parece que ese es el camino a seguir. Y vamos a intentar un poco ir desgranando toda la evolución que nos lleva desde que partíamos de una arquitectura o de no tener arquitectura directamente a cómo llegamos a estos modelos arquitectónicos, ¿no? Y qué ganamos y qué perdemos en cada uno de los pasos que damos, qué complejidad estamos añadiendo, qué estamos quitando, qué problemas estamos resolviendo. ¿Vale? Y para eso hay dos cosillas que quería introducir, bueno, un poco dos visiones acerca de la complejidad que me parecen interesantes, que en este caso, bueno, es una frase, esto es una frase de Eric Evans, una frase que podéis encontrar en su libro original, en el libro azul sobre DDD, que lo que decía Eric Evans es que el diseño de software es una batalla constante contra la complejidad, toma Spanglish, contra la complejidad y que es muy importante hacer distinciones para entender cuándo, bueno, pues hacer cosas especiales, special handling, pues se haga solo cuando sea necesario, ¿no? Y esto es un poco lo que ya decía Eric Evans desde el origen. De hecho, su libro, si os acordáis, el libro original se llama Taking Complexity. No recuerdo el subtítulo entero, pero incluye la palabra complexity como parte del título. Hablaba de Taking Complexity in the Heart of Software o algo así. Creo que es el subtítulo del libro original de DDD. Es un concepto que siempre ronda por la cabeza, ¿no? Y que siempre rondó por la cabeza de Eric Evans. Y bueno, esto es un poco un grupo de DD, entonces también ver qué dice nuestro gurú, ¿no? Favorito acerca de esto. Y luego un concepto que a mí me gusta bastante y que creo que es muy importante introducir cuando se habla de complejidad, que es hacer una distinción entre qué es complejidad esencial y qué es complejidad accidental. ¿Vale? ¿Cuál es la complejidad esencial? La complejidad esencial es la complejidad que está presente en el problema que tenemos que resolver. Es una complejidad inherente al problema que estamos resolviendo, ¿no? O sea, es la complejidad de, bueno, si estamos resolviendo un problema complejo, pues tendrá esa complejidad inherente, ¿no? O sea, tiene que ver con el problema y obviamente no podemos resolverlo sin tenerla en cuenta. Y la complejidad accidental es un concepto que es muy importante para que lo entendamos desde nuestro punto de vista cuando elegimos una arquitectura u otra o elegimos una solución u otra, porque tiene que ver con la complejidad que se encuentra en la solución, ¿vale?
tiene que ver con la complejidad que hay en la solución y ahí es donde entra un poco nuestro análisis de ver qué complejidad es esencial y qué complejidad es accidental en una solución que hayamos definido. Y es un poco por lo que queremos hacer ahora este recorrido, para intentar ir entendiendo en cada paso, en cada nuevo elemento de arquitectura que introducimos en nuestro sistema, qué partes de ese elemento nos pueden crear o qué complejidad crean y que hagamos el análisis de si esa complejidad es accidental o es esencial en cada caso, ¿no? Es un poco la idea. Y bueno, al final es que esto es nuestra, como decía Eric Evans en la frase anterior, esto es un poco nuestra lucha como diseñadores de software, que es batallar contra la complejidad accidental. La complejidad esencial es la complejidad del problema que resolvemos, no podemos batallar contra el mundo, ¿no? Estamos resolviendo un problema determinado que tiene una complejidad dada, pero sí que podemos intentar buscar las soluciones que tengan la menor complejidad accidental para resolver ese problema. Y este es el mensaje fundamental de la charla. Y bueno, pues haremos un paseo por lo que os digo, por todas las evoluciones que hemos tenido en cuanto a la arquitectura, ¿no? Todas las evoluciones, todos los pasos que hemos dado en cuanto a la arquitectura, para ir viendo qué hemos ganado y qué hemos perdido en cada paso y dónde nos encontramos, ¿no? Y que podamos tomar una decisión más informada de qué complejidad estamos introduciendo o no en nuestro sistema, ¿vale? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar por el principio. El principio es una arquitectura muy sencilla donde no hay arquitectura, ¿no? Podemos, esto que se entiende como un Big Bang of Mood, que es cuando, bueno, pues tienes toda tu lógica de negocio, tienes todo tu software, interfaz de usuario, persistencia, bueno, pues lo tienes todo metido en el mismo sitio, sin mucho orden ni concierto, ¿no? Allá va como Dios nos dé a entender. Y bueno, y con eso solucionas el problema. Esto es una arquitectura que obviamente no es una arquitectura que se proponga, pero sí que es una arquitectura que se ve muchas veces en sistemas legacy o a la que se termina llegando, ¿no? Sistemas donde no hay orden ni concierto y donde está hecho todo un lío. El enlace que os pongo, por si queréis, bueno, luego compartimos las slides, pero bueno, si lo buscáis por internet es muy fácil de encontrar. Hay un PDF o un artículo donde la verdad es que explican bastante bien qué es esto del Big Mood y es un artículo muy interesante de leer, te cuentan varios, como que analizan un poco cuál es esto, ¿no? Lo que dicen los autores es algo así como que no hay literatura sobre el tipo de arquitectura más presente en el mundo real, ¿no? Que es un Big Mood y que no hay mucha literatura sobre eso. Todo el mundo habla sobre arquitecturas ideales, sobre cómo nos gustaría que estuvieran las cosas, ¿no? Y hacen un análisis bastante profundo de cómo se llega a eso y tal. Y es un artículo que yo creo que es muy interesante, que podéis sacar conclusiones que yo creo que son interesantes. Entonces, si queréis investigarlo, pues yo os lo recomiendo, que está muy gracioso el artículo. Vale, entonces, ¿cómo vamos evolucionando de esto, no? Esto, obviamente, queremos hacer cosas mejor y queremos intentar dar algunos pasos. Entonces, vamos a hacer un paseo por distintos modelos arquitectónicos para ver cómo eso ha ido evolucionando hasta lo que os digo, hasta la foto final, esta que poníamos al principio. Todos estos modelos arquitectónicos que vamos a poner o que yo voy a poner básicamente se basan en un poco mi experiencia o nuestra experiencia personal cuando hemos trabajado en proyectos, cosas que hemos visto y cosas que no son modelos arquitectónicos, digamos, propuestos, pero que luego no se han usado y tal, que hay un montón más de los que yo voy a contar aquí, infinitos más, pero un poco lo que nosotros hemos visto y cómo hemos visto que evoluciona la industria desde nuestra pequeña visión que tenemos, ¿no? Sesgada y con nuestro contexto, pero lo que hemos ido viendo, ¿no? Como evoluciones y hay muchos sistemas presentes que utilizan todas las arquitecturas que vamos a contar, no son cosas del pasado. Lo primero, o la primera aproximación así habitual que uno se encuentra para salir del Big Bang Mood es lo típico de tener una arquitectura por capas, lo típico de la arquitectura en 3 capas, arquitectura en 4 capas o en 5 capas, pero bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar pensando en qué ventajas nos aporta, ¿no?, esta arquitectura frente al escenario anterior donde no teníamos ningún tipo de arquitectura. Bueno, por un lado, obviamente, pues la disminución del acoplamiento entre capas, que es una cosa a la que le damos mucho valor porque podemos separar mejor las responsabilidades y eso pues nos permite que nuestro código sea más entendible y sobre todo tiene un efecto muy positivo en cuanto al mantenimiento, ¿no? O sea, va a ser más fácil de mantener el sistema, va a ser más fácil de evolucionar. Esos son un poco por la parte de las ventajas. Por la parte de los inconvenientes, pues hombre, respecto a lo que había antes, tampoco que tengamos muchos inconvenientes, pero sí que hay un inconveniente que es habitual cuando uno va complicando una arquitectura, que es que
de repente hay un mayor número de elementos a considerar, ¿no? Tenemos que considerar que hay 3 capas distintas y esas capas a lo mejor tienen unas restricciones de acceso, pues desde aquí puedo acceder allá o acá, y todo eso añade una complejidad a la solución. Entonces aquí es donde os decía que es un poco el ejercicio que intentamos hacer, de ver, bueno, y esta complejidad que está añadiendo a la solución, realmente me merece la pena incurrir en esa complejidad, ¿no? O sea, el beneficio es mayor que la complejidad que estoy añadiendo. Pues en este caso, probablemente respecto al caso anterior no haya mucha duda, ¿no? Pero bueno, podemos evolucionar mucho más, ¿no? Vamos a seguir avanzando un poco. ¿Cuál es la siguiente arquitectura habitualmente que surge como evolución de la arquitectura anterior? Esta es una arquitectura muy típica, le llamo arquitectura empresarial, porque no sabía cómo llamarla. No se refiere exactamente a la típica arquitectura para los que sean más antiguos como yo, que se veía en el mundo Java, de JBS y toda esta cosa, sino un poco la evolución que podemos ver ahora de esto, que tiene que ver sobre todo con estas aplicaciones donde, bueno, se utilizan frameworks de inyección de dependencias y frameworks de URM, ¿no? Tipo Spring, Hibernate o cualquier otro, da igual, la arquitectura es la misma. Y es un tipo de arquitectura donde tú dentro del modelo separas ya en diferentes tipos de cosas, ya no dices solo modelo, ¿no? Ya hay que ser lo que quiera, ya separas por un lado tienes unas entidades y por otro lado tienes un conjunto de servicios que son donde bueno, implementas tu lógica de negocio y las entidades básicamente pues contienen los datos que están mapeados con una persistencia, ¿no? Normalmente se trabaja sin este tipo de arquitecturas, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué estás ganando respecto al modelo anterior? Bueno, lo primero y probablemente lo más importante es que estás ganando es que el concepto de inversión de dependencias, o sea, es decir, si os fijáis respecto al dibujito anterior, la flecha ha cambiado de dirección entre el modelo y la persistencia, ¿vale? Eso es inversión de dependencias. Eso lo que significa es que las interfaces de la persistencia se crearán dentro del modelo y las implementaciones estarán fuera, de manera que la persistencia depende del modelo y no al revés. Eso nos permite que la persistencia pueda ser intercambiable, eso permite que el testing sea mucho más sencillo y eso permite que las interfaces, si lo hacemos bien, las expresemos en términos de negocio y no en términos de persistencia, ¿no? En este caso. Para mí es la ventaja fundamental que aporta dar este paso de una arquitectura por capas a este tipo de arquitecturas, ¿no? Una mayor independencia del modelo de persistencia, obviamente separación de responsabilidades y mucha simplicidad para el testing. Si os fijáis, cuando todo esto se puso de moda, ¿no? Con Spring, Hibernate, y sobre todo en el mundo Java, en el mundo .NET muy parecido, con otro framework, pero la misma idea. Pues básicamente el testing o poder testear las cosas de manera unitaria era uno de los objetivos fundamentales aquí, ¿no? Y eso, bueno, pues nos ayuda a eso. Complejidades que añadimos o cosas que tenemos que tener en cuenta que pueden ser downside de esta aproximación. Bueno, pues que por lo general en este modelo nos encontramos con servicios que están muy sobrecargados de responsabilidad y entidades con poco o ningún comportamiento, ¿no? Lo que se conoce como el modelo anémico. ¿Vale? Esto es un problema muy clásico de este tipo de arquitecturas, ¿no? Las típicas entidades que tienen, a lo que sea, de Java, getter, setter, pero no hacen nada, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas. Y normalmente esas entidades tienen una relación, aunque estén desacopladas a nivel lógico, están de alguna manera a nivel semántico acopladas con la base de datos porque tienes una relación 1-1 prácticamente entre las entidades y las tablas. Yo ya sé que no es así y tú lo puedes gestionar de otra manera en algunos casos y ORMs modernos te permiten hacerlo de otra manera, pero bueno, en general, estoy generalizando un poco para que se entienda cuál suele ser el problema que arrastran este tipo de arquitecturas, que suele ser fundamentalmente la presencia del modelo anémico que nos lleva a un tipo de programación que se acerca más a la programación estructurada que a la programación orientada a objetos, ¿no? Tienes servicios que son objetos sin estado, son singleton, básicamente, son funciones, objeto-función, que no tienen estado, eso ya lo he dicho antes, y que es donde se concentra la lógica de negocio. Y luego entidades que solo son contenedores de datos vacíos de comportamiento. Bueno, eso se parece al modelo de programación estructurada, donde tienes funciones que operan sobre estructuras de datos. Se parece mucho más a eso que a la programación orientada a objetos, donde lo que intentas es que el origen de la programación orientada a objetos intentas que el comportamiento y datos estén en el mismo sitio, ¿no? Y este modelo rompe con eso bastante. De hecho, este modelo es el principal motivo por el que Eric Evans desarrolló los patrones tácticos de DDD, ¿vale? Para intentar hacer algo porque veía que la gente estaba tirando a estos modelos y a él le parecía que se estaba desviando mucho de lo que él consideraba que era el diseño orientado a objetos y bueno, y le pareció una mejor forma de aproximar estos problemas, ¿no?
Bueno, hay otra versión de lo mismo, otra versión de lo mismo que nosotros también nos hemos encontrado en muchos sitios y que, bueno, es una versión bastante habitual. No es exactamente de lo mismo, pero tiene unas características muy similares. Lo que pasa que en esta versión lo que haces es que desaparece la capa de persistencia y te lo llevas toda a la base de datos, ¿no? Tienes una arquitectura totalmente centrada en la persistencia, donde tienes lógica y datos en la propia base de datos. Tienes tablas y procedimientos almacenados que cumplen un rol muy similar al que cumplían las entidades y los servicios en la arquitectura anterior, ¿vale? Pero tiene unas características un poco diferentes este tipo de arquitectura, ¿no? Tiene alguna ventaja, porque la lógica está centralizada en un único punto, en la base de datos. Tiene ventajas obvias de rendimiento respecto a la arquitectura anterior, bastantes ventajas de rendimiento. Simplifica mucho el concepto de transaccionalidad, porque estás dentro de la base de datos, ya estás en un entorno transaccional de por sí. Simplifica la integridad de los datos. Tiene algunas ventajas, ¿no? Para algunos sistemas. Sin embargo, el lado de los downsides creo que es bastante más dramático en este escenario, ¿no? Tienes un acoplamiento obviamente muy fuerte entre lógica y datos, ¿no? Tienes un problema y es que estás utilizando lenguajes de transformación de datos como SQL para escribir lógica de negocio y no se ajustan demasiado bien. No sé si alguna vez habéis trabajado en algún sistema de este tipo y habéis visto procedimientos almacenados que hacen lógica de negocio. Y bueno, yo con esto he visto unas cosas que, sinceramente, yo he visto cosas que no creería que se pueden hacer con SQL, ¿no? O sea, creando tablas temporales, haciendo cálculos ahí, o sea, una cosa complejísima para hacer algo que en un lenguaje más orientado a poder implementar lógica de negocio, pues sería mucho más, un lenguaje de propósito general sería bastante más sencillo. Complica el testing de una manera curiosa porque al final no te queda más remedio que hacer testing de integración o testing que incluya la base de datos para absolutamente todo y eso hace del testing una parte muy farragosa en este tipo de sistemas. Y claro, incurres en un vendor locking bastante fuerte en función del sistema gestor de base de datos que estéis usando. Pues ya sabéis que hay un estándar de SQL, pero luego pues hay tantos estándares como implementaciones, ¿no? También. Entonces, pues al final, pues no te vas a cambiar de base de datos en tu vida si tienes ahí toda la lógica tal. Es un vendor locking bastante poderoso. Y luego, claro, la dificultad de escalar es bastante, también crece porque es muy difícil, tienes que replicar la base de datos entera. Si quieres escalar, no tienes muchas otras opciones para la escalabilidad. Hacer sharding sería una opción muy compleja en este escenario. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo quería poner aquí un poco como contraste a este ejemplo y porque es algo que nos hemos encontrado también, perdón, nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Otro modelo que se propone también en alternativo, estos tres irían en paralelo, ¿vale? No son evoluciones uno del anterior, es el modelo típico de los frameworks full stack, bueno, se solía llamar framework de desarrollo rápido. Aquí, pues, obviamente, se te vienen a la cabeza cosas como Rails o como Django, similares, ¿no? Rails creo que fue el primer framework que más o menos propuso este modelo y es un modelo que cambia bastante respecto a la arquitectura empresarial porque en este caso lo que ocurre es que tienes unas entidades que son el centro de todo, que están mapeadas con la base de datos y que controlan la lógica de la aplicación por lo general, ¿no? Por ejemplo, en Rails no existía el concepto en las primeras versiones, no existía el concepto como tal de servicios, sino que, bueno, controladores que luego manejan entidades y la lógica está en esas entidades, ¿no? Bueno, ahí la cuestión que pasa, pues que tienes ventajas, pues hombre, desde el punto de vista este que hablamos de la orientación a objetos, pues te parece que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque te estás llevando la lógica de comportamiento, ¿no? De tu aplicación está más o menos en el mismo sitio que los datos, ahí pues por ese lado va ganando. Tienen menos elementos que controlar, que eso siempre es una ventaja, ¿no? No hay tantas capas, cuantas menos capas haya, mejor, ¿no? En realidad, cada capa te tiene que aportar algo para que tenga sentido. Pero claro, los drawbacks que tienes son un poco gordos, ¿no? Porque a costa de esa disminución de elementos y de estas cuestiones, pues tienes mayor acoplamiento entre el modelo y la persistencia y tienes entidades sobrecargadas de comportamiento a veces, ¿no? Sobrecargas mucho comportamiento en las entidades. Entonces, a mí siempre me hizo gracia esto en aquella época porque en el mundo Java todo el mundo hablaba del modelo anémico y en el mundo Ruby todo el mundo hablaba del fat model. Digo yo, bueno, pues uno está muy delgado, el otro está muy gordo, pero no está muy bien nadie, ¿no? Entonces, un poco cómo salimos de esto, ¿no? De la encrucijada, ¿no? Había gente que tiró por un lado, gente que tiró por otro. A mí siempre me gusta ver esto como desde el punto de vista de, no, bueno, no sé si conocéis el típico modelo este de aprendizaje, donde, bueno, tienes una tesis, sobre la tesis hace una antítesis y luego llegas a una síntesis. Podríamos decir que la tesis es el modelo anterior, el modelo anémico, mucha gente que no le gustaba esa tesis, pues propuso una cosa diferente, la antítesis, y al final terminaron con el problema contrario.
Y luego, pues, entre todos, yo creo que más o menos hemos llegado a una síntesis que, o al menos muchos consideramos que es que trae lo bueno de las dos cosas y permite eliminar en cierta medida o en su mayor parte tanto los problemas del modelo anémico como los problemas del modelo gordo, ¿no? Del Fat Model, que sería la aplicación de DDD táctico y arquitectura hexagonal, ¿vale? Que es usar los patrones tácticos de DDD y, bueno, con una arquitectura hexagonal, ¿no? Esto hay otras alternativas muy similares, como por ejemplo, bueno, pues el Clean Code el Clean Architecture, perdón, no el Clean Architecture de Robert Martin, que yo siempre lo digo en plan broma, porque sé que no es exactamente así, pero que es lo mismo, pero que en vez de con un hexágono, con circulitos. Pues básicamente las ideas que hay detrás son muy similares a una arquitectura hexagonal y los patrones tácticos de DDD. Y es un poco arquitecturas que van en esa línea, ¿no? Y casi que parece un poco la síntesis a la que hemos llegado para intentar resolver estos dos problemas, ¿no? El problema del modelo anémico, el problema del Fat Model, por otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de ventajas esto? Para mí, fundamentalmente, la ventaja lo que más me gusta de los patrones tácticos de DDD es el patrón agregado, con mucha diferencia, creo que es el mayor aporte de los patrones tácticos de DDD, que nos permite hacer una separación mucho más real entre nuestro modelo y la persistencia, ¿no? Un agregado no representa una tabla, ni muchísimo menos, un agregado representa un concepto de negocio y luego podemos necesitar 80 tablas para persistirlo, si es necesario, eso da exactamente igual. No, se produce una separación mucho más clara entre esos elementos y luego además DDD pues define otra serie de cosas, patrones como entidades, valuables, repositorios, no los he puesto todos, ¿no? Pero como en este grupo de DDD seguro que sabéis mucho de DDD, os lo sabréis, si no otro día, si queréis, hacemos una charla y repasamos todos los patrones tácticos de DDD sin problema. Bueno, la idea, que con esto que estamos ganando, pues estamos ganando que estos agregados me permiten, lo que os decía, modelar mucho mejor el negocio y romper esta relación 1-1 entre tablas y objetos de negocio, que es una relación que nos lleva a un grado de acoplamiento muy grande. Nos simplifica mucho el testing también, porque nos permite hacer testing unitario de los agregados. Los agregados contienen, por supuesto, la lógica de negocio, ¿vale? Y con eso es como aproximamos esta solución al problema anémico, ¿no? Ya no tenemos servicios, también hay un patrón táctico en DDD, que es el Domain Service, pero tiene un uso muy específico. Pero normalmente la mayor parte de la lógica en una aplicación de este estilo se concentra dentro de los agregados y dentro de las entidades y dentro de los value objects. Ahí será donde estará mi lógica de negocio. Y esto era la idea de Eric Evans original de volver, como él decía, volver a traer la programación orientada a objetos al mundo empresarial, que parece que se nos había escapado. Y a mí es un modelo que personalmente siempre me ha gustado mucho, ¿no? ¿Y qué dificultad añade a esto? Bueno, pues que es complejo, que añade más elementos al sistema, más elementos que tenemos que tener en cuenta y que si realmente me están aportando una diferencia, o sea, si nosotros aquí cuando lo explicamos esto siempre, Miguel y yo, cuando hablamos mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cuándo tiene sentido, cuándo no tiene sentido aplicar estos patrones? Pues en nuestra opinión personal, cuando la lógica del problema es lo suficientemente compleja o es una lógica que pensamos que va a ser una lógica compleja, que va a tener bastante lógica, entonces sí que nos interesa este tipo de arquitectura, ¿no? Si estoy haciendo una aplicación que es un CRUD, pues probablemente todo esto solo sea overkill y no vayamos a ningún lado. Pero si estoy haciendo una aplicación que tiene una lógica de negocio, no hace falta que sea muy sofisticada, 4 y seguidos ya nos vale, sí que nos compensa este tipo de modelos porque nos va a permitir encapsular mucho mejor nuestra lógica, juntarla con nuestros datos y conseguir un poco volver a tener orientación a objetos en las aplicaciones empresariales, ¿no? Que es lo que se nos había escapado. Esa es un poco la idea. Bueno, y luego hay otra parte, otro saltito pequeño que damos en esta arquitectura, que es cuando introducimos el concepto de Bounded Context. Cuando introducimos el concepto de Bounded Context, lo que hacemos es, digamos, que coger lo que teníamos antes y separarlo en distintos Bounded Context que sirven para implementar distintas partes del problema, ¿no? En terminología de DDD, y como lo contaba Eric Evans, pues pueden implementar diferentes subdominios del problema, ¿no? No es necesariamente una relación 1-1 entre bounded context y subdominio, pero por simplificar lo podemos entender así, ¿no? Entonces, cada uno de estos bounded context, pues, implementa un subdominio diferente de una aplicación. Pensar, pues, por ejemplo, en una tienda online, pues tienes un subdominio, esto lo digo porque ahora me pilla cerca, tienes un subdominio de, por ejemplo, de pagos, tienes otro subdominio que se encarga de gestionar los listados de productos, otro
Este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo divides así y de esta manera, pues consigues, ¿qué consigues resolver con esto? ¿Os acordáis que antes os decía, bueno, pues estábamos un poco en una crucijada entre el modelo anémico y el modelo y el Fat Model? Pues esto un poco resuelve eso, ¿no? Porque resuelve el problema del Fat Model en parte, bastante parte, porque si divido las cosas en sus dominios ya no voy a tener una clase gigante donde quiere de todo, porque voy a tener la capacidad de que cada subdominio tenga sus propios agregados con su propia lógica referente a su subdominio y no termine teniendo en una sola clase conceptos de logística, con conceptos de pago, con conceptos de N mil cosas, ¿no? Entonces nos sirve un poco para conseguir resolver el problema del Fat Model. Nos permite algunas cosas también que están guay, ¿no? Como por ejemplo tener clases más cohesivas, claro, al estar más dividido mi problema, pues no tengo este problema de tener una clase donde 4 propiedades la usan 4 métodos, otras 4 propiedades otros 4 métodos, ¿no? Porque una se estaba refiriendo a la logística y la otra a los pagos y la otra no sé qué, y como lo tengo todo en la misma clase, pues termino con clases poco cohesivas, ¿no? En este escenario, pues conseguimos un poco de mayor cohesión, que ya sabéis que es uno de los, digamos que elementos o elementos fundamentales a tener en cuenta cuando estamos haciendo un diseño orientado a objetos, ¿no? Pensar en la cohesión y en el acoplamiento que tienen mis elementos, ¿vale? Entonces, nos permite avanzar en ese sentido, pero a su vez es un modelo que trae consigo bastantes complejidades que antes de volverse loco convendría repasarlas. ¿Qué problemas tenemos? Pues cuando aparecen varios bondes contes, aparece un problema obvio de coordinación entre esos bondes contes. No tengo que buscar cómo coordinarlos, se tienen que comunicar entre sí para hacer cosas y entonces, pues esa comunicación es un nuevo problema que antes no tenía, ¿no? O que antes era mucho más sencillo. Entonces tengo que pensar en cómo se comunican, si hay que hacer orquestación, en que si hay que hacer versionados, si tengo diferentes versiones de esos bondes contes o no. Y esto, bueno, pues puede ser complejo. Cuando penséis en bondes content, no penséis necesariamente, que esto es algo que no he dicho y que se puede deducir, si no lo digo así de esta slide, no son necesariamente microservicios ni cosas de estas, ¿no? O sea, tú perfectamente puedes hacer un bondes content lógico, es un paquete, ¿no? Tú puedes tener un proyecto con 3 paquetes diferentes y de alguna manera marcar boundaries para que no haya, digamos, acoplamiento entre esos paquetes, y eso es una manera de definir un boundary entre bondes content perfectamente válida. ¿Vale? Hay otras formas de definirlo, como un microservicio, como tenerlo en proyectos separados, hay distintas formas, ¿no? Y cada una de esas formas va a tener un costo de complejidad distinto, que luego tenemos que analizar, ¿no? Y otro problema que hay con esto es que, claro, si la forma que hemos elegido para separar los boundaries es una forma costosa, como por ejemplo un microservicio, que es una forma costosa, y no teníamos muy claro cuál era esa separación al principio del proyecto, la redefinición de esos boundaries, si en algún momento decidimos, ahí va, pues no, esto no era un montón de conte separado, esto me lo voy a llevar a quitar, pues suerte, ¿no? Eso te va a costar mucho trabajo. Va a ser muy difícil echarse hacia atrás. Por eso, cuando se hace esta separación en bond content, nosotros recomendamos intentar ser un poco cauteloso, incluso conservador a veces, ¿no? Es decir, bueno, cuando tengo muy claro que es un bond content, lo saco en bond content, y si no, a lo mejor lo saco en bond content, pero no a un microservicio. Lo saco haciendo un paquete de una manera que si tengo que echar para atrás mi idea, pues no sea tan costoso eso. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno está haciendo estas cosas, porque si no, bueno, pues al final te metes en un lío que todavía es peor que el anterior, ¿no? Complica el testing, obviamente, porque tienes que pensar ahora cómo testeas el sistema entero, no sé qué, bueno, pues yo qué sé, unos Docker por aquí, con unas cosas por allá, con unos test de integración más complicados. Estas cosas que se nos complican, ¿no? La transaccionalidad, bueno, pues otra que se complica también, porque si los bondes contes están en servicios distintos, pues ni te digo, ¿no? Para la transaccionalidad, a lo mejor ni siquiera puedo hacerla, a lo mejor tiene que ser consistencia eventual, luego hablaremos de eso más en profundidad. A lo mejor puedo buscar algún modelo para que haya transaccionalidad, o lo que normalmente se dice en DDD es que los agregados deberían ser los encargados de la transaccionalidad y cada boundaries context tenga su propia transaccionalidad, ¿no? Pero si no he definido bien los boundaries, a lo mejor resulta que necesito transaccionalidad entre operaciones que se hacen en dos boundaries context. Es bastante complejo y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces aquí ya sí que se ve un poquito más esto que os comentaba al principio, de tener en cuenta la complejidad que estamos añadiendo al sistema cuando tomamos una decisión, ¿no? A veces nos quedamos solo con la parte bonita y se nos olvida todas las complejidades que vamos a traer. Entonces hay que tener muy claro si esa complejidad que estamos trayendo a nuestro sistema es esencial o es accidental. O sea, ¿esto hacía falta para resolver el problema o ha sido un poco que me venía arriba? ¿No? De eso vamos, sobre todo. Y bueno,
Fijaros que por parar un poquito, ¿vale? Como el camino es largo, vamos a parar antes de continuar, porque solo hemos hablado de ese cacharrito de ahí, ¿no? Y ya llevo aquí un rato largo hablando y solo he hablado de ese cacharrito de ahí. Estamos ahí en el Domain Model. Es probablemente la pieza más complicada de todo el sistema, la pieza que más debate ha traído siempre y que más arquitecturas hemos definido sobre eso. Y luego lo que vamos a hacer ahora es intentar continuar, pero quería poner este punto aquí para que no os perdáis entre tanto dibujo y entre tanta historia e intentar centrarnos, ¿no? De momento hemos hablado de muchas arquitecturas que nos sirven para trabajar esta parte del Domain Model y ahora vamos a intentar ver el resto de cosas, ¿no? Que nos vamos a encontrar en una arquitectura CQRS, que es el objetivo del final del camino de hoy, y qué cosillas añade cada uno de esos pasos, ¿no? Entonces, antes de empezar y de poneros otro dibujaco más, un poquito os quería hablar de un concepto que antes de hablar de CQRS, pues vamos a hablar de lo mío, pero sin la R, ¿no? CQS. CQS es una idea de Bertrand Meyer, que está escrito en su libro Object Oriented Software Construction, que es un libro de, pues, no me acuerdo del año, pero o finales de los 90 o principios de los 2000, pero por ahí le va. Antiguo, es un libro antiguo de orientación a objetos y es un libro, la verdad, que está muy chulo. Y este señor en este libro proponía este concepto de CQS y lo definía pues como veis ahí, ¿no? Decía, cada método tiene que ser o bien un comando que ejecute algún tipo de acción o bien una query que devuelva algún tipo de dato a quien lo llame, pero no las dos cosas a la vez. Esto era un poco, bueno, si leéis el libro está hecho usando Eiffel, que es un lenguaje que tiene ciertas características y demás, que bueno, que también le llevaban a estas conclusiones. Pero la idea que él tenía era decir, bueno, un método que haga cosas y además devuelva cosas, es un poco complicado, estamos mezclando cosas. A lo mejor es buena idea separarlo, ¿no? Y como siempre entender esto desde el punto de vista de que todas estas cosas no son axiomas, son buenas prácticas que nos sirven para pensar en nuestro software y ver si aplicando esto podríamos llegar a un sitio mejor del que estamos, ¿no? Pero tampoco tomarlo como una regla fija a partir de hoy. Pero es una cuestión interesante. Entonces, a partir de este concepto, es como se desarrolla el concepto ya con la R ahí, que esto es una cosa que luego os cuento el autor de esto es Greg Jones, luego hablaremos de él un poco más. Y esto se llama Comma Query Responsibility Separation o Segregation, nunca me acuerdo de. Por segregation, como se define, pero da lo mismo. Es para lo mismo la palabra, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí, ¿qué elementos hay? Aquí de repente aparecen un montón de elementos nuevos, ¿no? Alrededor de ese domain model nos aparecen un montón de elementos aquí de repente, pum, 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 que nos sirven para hacer esta separación digamos que entre comandos y queries. Lo que decía Greg Jones cuando definía CQRS es que partiendo de la idea de CQS, la lleva un pasito más adelante y decía, vale, no solo voy a pensar en que haya métodos que devuelven y métodos que ejecutan acciones, sino que voy a pensar en que hay un conjunto de clases que hacen acciones y un conjunto de clases que hacen queries. ¿No? Es como hacer todavía esa separación más explícita. Y esa es la idea original que hay detrás de CQRS, ¿no? También el por qué llegó Greg Jones, que es importante entender cuando la gente propone una arquitectura, ¿no? Cuáles han sido sus motivaciones, por qué llegan a esas decisiones. Una de las cosas que él le decía que le pasaba, este señor hacía consultoría, iba a empresas que le decían cómo mejorar o cómo tal, y la cuestión es que él se daba cuenta de que a veces le costaba mucho hacer queries porque la gente usaba ORM, no sé qué, las queries eran muy pesadas, tardaban mucho, e intentaba decirle, bueno, pues en vez de usar el ORM, vamos a lanzar una query SQL aquí normal y pintamos una vista. Y como que había mucha resistencia a hacer eso porque rompía la arquitectura. Entonces inventó un nombre y entonces ahora ya, como ya tiene un nombre y es una arquitectura propia con entidad, pues entonces ya colaba mejor la idea, ¿no? Esto lo cuenta él en una charla tal que así. Lo cuenta mejor, por supuesto, porque su experiencia era la mía, pero es un poco como cuenta que él llegó a esta conclusión, que es una cosa curiosa. Bueno, ¿qué tenemos en este modelo de característico? Pues lo que tenemos de característico es que dentro del domain model estarán solo las acciones, ¿no? Solo cosas que alteren el estado de mi sistema, ¿no? Que, pues, qué sé yo, luego veremos algún ejemplo concreto, pero bueno, que alteren el estado de mi sistema, ¿no? Luego veremos el ejemplo concreto, por ejemplo, con, yo qué sé, con una página del Meetup, ¿no? Pues añadir un asistente, publicar, no sé qué, todo eso son acciones que modifican el estado de mi sistema. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de queries, donde simplemente tendremos una capa muy fina, que esto no está muy definido, CQRS tampoco, cómo hay que hacerlo, cada uno lo hace un poco como le parece,
pero tenemos una capa muy fina que es la que se encarga de ejecutar queries que van a la base de datos y devuelven vistas, ¿no? Básicamente. Esta es un poco la idea que hay detrás de Command Query Responsibility Separation. En este caso, no hemos llegado todavía a ese límite, a eso llegaremos después. Tenemos una base de datos donde seguimos teniéndolo todo ahí, ¿no? Y las queries se harán al mismo sitio y es una posibilidad, ¿no? ¿Y qué nos da? ¿Qué nos da llegar hasta esto? Nos da fundamentalmente eliminar elementos de lectura del modelo de comportamiento, que es una cosa para mí bastante chula. Ahora os saco un ejemplo así un poquito, lo vemos un poquito en código, que yo creo que es gracioso. Y permite, pues, mayor optimización, o más que mayor optimización, incluso diría mayor control sobre las queries que hacemos. Me gusta más pensar en mayor control que en mayor optimización. Control para gestionar mejor cómo hacemos las queries. Y luego añade un número de elementos arquitectónicos bastante importante al sistema y, bueno, y todo eso pues lo tenemos que tener controlado, ¿no? Vale, por poneros un ejemplo, así a ver si consigo, ahí. Perdonar que no me estoy compartiendo por un lado, se me fue aquí el... Antes de que vayas al ejemplo, Alfredo, que está aquí Sí, comentando había una alguna cosilla. pregunta por ahí, sí, que... Sí, sobre el tema que comentaste, que no sé, que creo que a lo mejor fue un sin querer. Comentaste que, que había que mantener la transaccionalidad entre diferentes bandas en contra. Está preguntándolo aquí varias personas. Ah, Por si no, quería dar no, algún no detalle comenté sobre ello. que... O sea, no comenté que hubiera que mantenerla. O sea, lo que quiero decir es que tu diseño te puede llevar a que si no haces bien una división en bonded context, pues a lo mejor resulta que tienes que hacerlo. No sé si me explico, no es obligatorio, por supuesto. De hecho, si lo estás haciendo probablemente tengas un problema. Ujú. Pero si no haces bien la separación en boundaries, a lo mejor descubres que ahora necesitas tener transaccionalidad entre distintos bond Eso context. es. Puedes echar para atrás o puedes implementar algún sistema de transacción distribuida, o qué sé yo, un two-phase commit o cualquier cosa, Ujú. ¿no? No sé si así se entiende. Sí. De hecho, en Pero bueno, principio, asumiendo que los bandas content tienen su propio sistema de datos y tienen su propia persistencia, lo suyo es que haya que abrazar ahí la consistencia eventual y que eventualmente en algún momento pues estos datos se consolidarán claro, esa es la manera en ideal de cada uno de los hacerlo. bandos content, claro. Sí, 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 esa es la manera ideal de hacerlo. A lo que me refería con que complica la transaccionalidad es que esto lo tienes que tener en cuenta desde el primer momento y como no hagas bien esa separación en boundaries, te puedes encontrar en el escenario en el que no sea tan sencillo. Y si requieras transaccionalidad entre lo que hacen los distintos bonded context y si estás ahí tienes un problema, ¿vale? Y complica mucho la gestión de la transaccionalidad en ese escenario, ¿no? Es un poco la idea, Muy ¿vale? bien. ¿Se entiende más o menos con eso o os cuadra? Sí, es que lo de leer y hablar a la vez se me hace un poco complicado. Entonces, te agradezco, Miguel, que me pares, Sí, sí. porque no, o sea, solo puedo hacer una cosa, soy monotarea, debe ser. Vale, os quería poner un ejemplillo de esto, para que lo veamos así en código, ¿no? Así un poquito. Vale, hay Si vemos la otra pregunta página... que están aquí que ha salido, Ah, sí. así rápida, es de Samu Mar, que Curioso. dice que si tienes un ERP donde una transacción de ventas se guarda en el contexto de almacén, finanzas, contabilidad, producción y obviamente ventas, todos estos contextos son diferentes. Entonces, ¿debieron ser declarados como bundle context o como un solo contexto? Entiendo que quería decir aquí. ¿Eso cómo lo ves? Falta mucho para poder responder a eso, no lo sé, no lo sé. Tendríamos que analizarlo con más detalle, ¿no? Una transacción de ventas se guarda en el contexto de almacén. Bueno, probablemente si son subdominios diferentes como almacén, finanzas, contabilidad, en el modelo en ese en el que presentábamos antes, tiene pinta de que pueden ser bondes contes separados, sí. Pero del tiene pinta deberían ser, hay un paso largo, ¿eh? Y para poder dar ese paso hay que conocer el contexto, o sea, Sí, no se puede dar una ahí, respuesta a ahí eso es fundamental así sin duda. no identificar o no entrar en las distinciones de que un subdominio es lo mismo que un bundle context. Porque podría ser una relación que sea 1 a 1, puede ser una relación que Claro, sea encender la de luz que n a no te da 1 o cura, si 1 a no. n, ¿no? O sea, que tengas un bundle context que tengas un bundle context para múltiples subdominios o que tengas un subdominio o que tengas un bundle context por dos subdominios, así, ¿no? Al final, Mm, la clave es entender que los bundle context son una solución técnica a uno o varios subdominios y no siempre se asocia una cosa con la otra, ¿vale? Por eso el análisis que hay que hacer es ver si realmente hay suficiente responsabilidad o asume suficiente comportamiento dentro de un subdominio como para que te interese separar esa solución técnicamente, ¿no? Sí, no, totalmente, claro. Es que son muchas cosas a tener en cuenta y bueno, es una discusión complicada. O sea, aquí lo que queríamos era mostrar un poco así esa evolución entre arquitecturas y luego ya contextualizarlo en cada caso se podría profundizar mucho, ¿no? En este tema. Pero bueno, por tener una pequeña idea inicial, yo creo que está bien así.
Vale. Yo te- Volviendo un poco a donde estábamos, solo por recordar que estábamos aquí en este paso, ¿no? Estábamos hablando de Command Query Responsibility Separation y sobre todo fundamental, de un elemento fundamental para mí de esta arquitectura, que es que mi modelo, vamos a pensar ahora, vamos a bajar un poco nivel pensando en cómo lo implementamos, nuestras clases de modelo en este caso, pensando en que mis clases de modelo, las que se dediquen a la lógica, no incluyan conceptos que solo tienen que ver con la vista. A mí en el pasado esto es algo que me ha provocado muchos, por decirlo así, problemas o he cometido muchos errores de diseño en esta dirección, ¿no? Al final tener un agregado, una entidad, lo que sea, y terminar añadiéndole un montón de cosas a ese agregado y tal, que en realidad no tienen ninguna utilidad desde el punto de vista de la lógica que tiene que ejecutar ese agregado o esa entidad, pero que son necesarias para la vista. Y siempre que me ha pasado esto, he terminado con bastantes problemas, ¿no? Por hacer esta mezcla, ¿no? Entonces, es una característica importante que trae esta arquitectura. Así, por explicarlo con un ejemplo que se vea un poco práctico, porque esto es en abstracto es un poquito complicado. Bueno, si pensáis en esta página, aquí del grupo, por ejemplo, que tenemos una paginilla, ¿no? Con el evento y tal, pues veis que aquí se explican un montón de cosas. Ahí, eh, no estoy en la página del evento, perdón, estoy en la página del grupo, me meto en la página del evento, veis que está aquí la descripción, pues una imagen, no sé qué, no sé cuánto. Vale, entonces, si esto lo fuéramos a implementar, por ejemplo, vosotros pensar, para que entendáis esto que estoy diciendo de hacer esa distinción, a ver si consigo mover la ventana, porque la tengo por aquí, pero no puedo. Estoy intentando mover el código, así que tengo esta pantalla completa. Disculpad un segundo, y ahora lo muevo. Ahora. Vale, vamos a pensar así muy, muy en plan, lo he hecho aquí en un Scratch y tal, para que se vea que es una cosa así muy de andar por casa, pero para explicarlo un poco con código delante, que quizás sea más fácil, ¿no? Imaginar que esto es un agregado donde definimos esa meeting que hemos visto ahí, que tiene toda esa serie de elementos, y empezamos a definirla, tiene un título, una descripción, unos datos, y luego pues hay unos usuarios que son los que atienden, hay unos comentarios, y si os fijáis en el fondo de la página, pues resulta que tenemos aquí una cosita que son las meetings similares, entonces alguien ve esto aquí, lo tiene que implementar y decide que sería buena idea ponerlo aquí, ¿no? Esto es un poco cuestionable, pero oye, qué sé yo, podemos tomar estas decisiones, ¿no? Entonces imaginar que esto está mapeado con un ORM y tenemos meetings y dentro una lista de meetings, bueno, pues suerte, ¿no? Que no nos pase nada. Tenemos aquí los users, los comments, que son otros modelos, tal, y lo vamos incluyendo todo, porque como esos datos lo vamos a necesitar para pintarlo, pues lo vamos poniendo todo aquí y terminamos con un poco con este lío, ¿no? Y tenemos ese modelo, solo tenemos ese modelo. No, pensar en que no hemos hecho esa separación entre modelo de escritura y modelo de lectura. Entonces, todo esto nos complica mucho, ¿no? Estamos añadiéndole cosas constantemente al modelo de comportamiento porque tenemos necesidades en el modelo de presentación. Y esto es un poco lo que propone CQS, ¿no? Esto, en el mundo CQS, pues sí, pues tú tendrías por aquí, CQRS, perdón, tendrías por aquí tu clase meeting y a lo mejor pues los atendiste vale con tener los IDs, no necesito tener una clase atendí, ¿para qué? Si no voy a hacer ningún cálculo, no voy a hacer ninguna operación de negocio que necesite esa información, pues no lo necesita. A lo mejor sí la necesito, pero vamos a ponernos en el escenario de que no. A lo mejor tampoco necesito los comentarios, pues le pongo un string, no guardo los IDs o me creo una clase attendid, una clase commentid, que probablemente sería más chulo, pero esto es solo para que se entienda, así en un pequeño scratch, ¿no? Y luego podemos tener nuestra clase de vista, que una clase de vista, en este caso, nos puede servir para representar exactamente lo que estamos viendo. Si lo que estamos viendo, pues es el ID, el título, la descripción, y luego tenemos gente que atiende, tenemos comentarios, tenemos similar meeting. Fijaros, este es un buen detalle, ¿no? Esto no es una meeting. ¿Por qué no es una meeting? Pues la meeting tiene muchas más cosas. Aquí en el similar solo estoy pintando 4 cosillas, ¿no? Pues pongo solo esas 4 cosillas. O sea, estos son proyecciones para escritura. O sea, están relacionadas precisamente con eso, con una vista que quiero presentar de mi sistema. Y bueno, esto es hacer esa separación. Entonces, ¿qué tiene esto de bueno? Pues que no me lleva a meter ese montón de cosas que necesito para la presentación dentro de mi modelo de comportamiento, mantiene un modelo de comportamiento mucho más sencillo y mantiene un aislamiento mucho más importante. No sé si mañana, imaginar que bien, me piden otra cosa que se vea en la pantalla y eso no está alterando el comportamiento, simplemente es una necesidad de vista, pues no voy a tener que modificar las clases de mi dominio de lógica y de comportamiento. Me voy a la vista y ya está. A nivel de queries o de cómo obtenemos esta información, pues si yo tengo una capa, ¿no? Lo que veíamos en el dibujo, tengo una thin layer que hace las queries
Pues yo puedo perfectamente definirme una query que me traiga todos estos datos de un golpe y ya está. Y no tengo que coger y empezar a navegar por objetos de un ORM para montar ahí el cirio ese, ¿no? Hago una query, uso join, de paso está, y me traigo todo lo que necesite. Una o dos, a lo mejor, si es muy complicado, qué sé yo, pero no muchas más, no van a hacer falta, ¿no? Entonces estoy simplificando mucho cómo construyo las vistas, estoy simplificando cómo es mi modelo. ¿Qué estoy perdiendo un poco? Bueno, alguien puede pensar que hay algo de duplicación, porque al final tenemos esta clase de view, con esta clase que también tiene atributos similares, en algunos casos puede haber muchas cosas repetidas, pero en mi opinión eso no es duplicación, porque la duplicación no es que exactamente tu mismo código se repita en dos sitios, sino que ese código sirva para lo mismo, ¿no? Ese código tenga el mismo rol en tu sistema y sirva para cumplir con lo mismo, ¿no? O sea, si un código, su rol es que eso es lo que voy a pintar en la vista o que eso lo voy a utilizar para generar una vista, no es el mismo rol que utilizar ese dato para la lógica de negocio. Entonces, en mi opinión, eso no sería duplicación. Esto en algunos escenarios donde la vista sea, digamos que prácticamente igual que el modelo de comportamiento, tenga un modelo de comportamiento muy fino que no tiene casi nada, pues es una sobrada, ¿no? Hacer todo este tinglao. Pero en escenarios donde tengo una lógica de negocio compleja y unas presentaciones probablemente también complejas, pues es algo bastante chulo, ¿no? Esta arquitectura. Yo cuando descubrí esta forma de hacer las cosas, para mí simplificó mucho algunos de los problemas que yo tenía cuando construía agregados o entidades, que terminaba polucionando esos agregados o entidades con muchos detalles que solo tenían que ver con la presentación, ¿no? No tenía claro que esto se podía hacer así, y entonces, bueno, pues cometía ese tipo de errores con frecuencia. Por eso es una arquitectura que me resulta muy interesante. ¿Dónde están las slides? Aquí. Seguimos así un poquito avanzando. Y fijaros que de momento estamos en un escenario todavía sencillito, donde solo tenemos una base de datos y tal. Bueno, vamos al siguiente escenario, que ya estamos muy cerquita del final. Y en el siguiente escenario aquí lo que vemos que aparece como elementos nuevos es que aparece por ahí un boot eventos o algo similar y luego aparece esto de aquí que son perdón, que me he adelantado. Las proyecciones de vista, ¿vale? Podemos tener una, podemos tener n, ¿no? O sea, podemos tener entre una y n, ¿no? Cero no. ¿Cómo funciona este modelo, ¿no? De CQRS más proyecciones de lectura? Bueno, pues en este caso vamos a generar tantas proyecciones de lectura pues como sean necesarias para el sistema que estemos desarrollando. De alguna manera, pues tendremos que, cuando se produzca un cambio de estado, tendremos que comunicar eso a través de, puede ser un event bus, pueden ser otros mecanismos. Esto es una aproximación posible solo, ¿vale? No es una aproximación canónica, no es la única forma de hacerlo, pero es una posibilidad que nosotros hemos usado más o menos en algún proyecto, tal como lo estamos pintando. Entonces, bueno, pues ese event bus, pues esos eventos los reciben una serie de event handler que luego, pues ahí implementaremos, hay alguna parte a lo mejor que no hemos pintado, implementaremos las proyecciones necesarias para escribir esos modelos de lectura, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene este modelo? Pues tiene algunas ventajas bastante chulas. El aumento de la escalabilidad en este caso es evidente, ¿no? Porque voy a tener una base de datos para los comportamientos y voy a tener luego proyecciones de lectura, ¿no? Y ya físicas en modelos de base de datos para la lectura. ¿Esto cuando es bastante razonable o cuando es muy útil, por decirlo así? Bueno, si tengo sistemas donde digamos que la mayoría de operaciones son lecturas, si tengo un 90% de lecturas y un 10% de escrituras o más, que suele ser más en algunos sistemas, pues esto puede tener mucho sentido, ¿no? Porque la operación más común es la lectura y a lo mejor necesito escalar mucho más en el lado de la lectura que en el lado de la escritura. Entonces puedo escalar por separado el lado de la lectura y el lado de la escritura y eso pues es muy interesante, ¿no? En algunas circunstancias. Y luego otra cosa que está muy chula de este modelo es que podemos tener diferentes tipos de modelos de lectura adaptados a diferentes necesidades. Que esto es algo muy habitual. Imaginar que queréis poner un motor de búsqueda, pues a lo mejor un motor de búsqueda, pues SQL tiene algunas herramientas para hacer búsqueda textual, pero no son las mejores, ¿no? A lo mejor para ahí pues molaría tener un modelo de lectura con un Elasticsearch o con un Solar o con Lucene o lo que queráis. Entonces tienes un motor de búsqueda de tipo, bueno, por texto, ¿no? Que puedes buscar por texto y demás. A lo mejor te interesa, si os fijáis en la página de antes, a lo mejor te interesa, en lugar de hacer una query en SQL con un 30 joins para montar eso, te interesa tener una base de datos documental donde tengas eso guardado.
entero, ¿no? O sea, tengo guardado más o menos todos los datos que hacen falta para montar esa presentación y puedo usar una base de datos documental, ¿no? Pues, yo qué sé, MongoDB o cosas de este estilo. O puedo usar una base de datos clave valor o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto lo que me da es esa flexibilidad, que no me tengo que limitar a tener un modelo de lectura como antes, que sea además el mismo que el de escritura, sino que puedo tener diferentes modelos de lectura para diferentes necesidades, diferentes proyecciones para diferentes necesidades, ¿vale? Por ahí suena guay, ¿no? Y luego, ¿cuáles son un poco los problemas que nos trae este tipo de arquitectura? Es bueno que tengo un mayor número de elementos, pero mucho mayor, ¿no? Aumenta mucho el número de elementos que tengo que manejar, de piezas móviles que hay en mi sistema, que tengo que tener en cuenta y que tengo que controlar. Las proyecciones pueden ser muy complejas de construir, pueden ser muy complejas de escribir, y tenemos ya que empezar aquí a abrazar la consistencia eventual, porque la consistencia eventual consiste en que si yo saco una foto del sistema en un momento, o sea, que mi sistema no asegura que si yo le saco una foto en un momento determinado esté en un estado consistente, ¿vale? Un sistema de consistencia eventual tiende a la consistencia, pero no es consistente en todo momento, ¿vale? Si yo le saco una foto, pues a lo mejor resulta que todavía no se ha propagado no sé qué modelo de lectura y en un modelo de lectura tengo una cosa, en otro tengo otra y en la base de datos tengo otra cosa y durante un tiempo eso está así. Tengo que aceptar que eso es así si quiero implementar este tipo de modelos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, porque puede tener implicaciones, qué sé yo. Entonces todo eso es un drawback y añade una complejidad nueva al sistema a tener en cuenta, tener consistencia eventual. Probablemente en muchos escenarios sea más que buena idea, ¿no? O sea, a nosotros nos parece en general que en muchos escenarios está muy justificado y el mundo funciona como consistencia eventual muchas veces, ¿no? Entonces es un poco la idea. Preguntaban por ahí, no sé si había alguna pregunta más, que he visto que hay muchas preguntas, Miguel, si quieres que... preguntabais por ahí, Rubén, que por qué el nodo de persistencia no es otro event handler. Antes supongo que te refieres a este. Guay, está muy bien pinchar y está lo siguiente. A este nodo, bueno, eso yo creo que es en el siguiente paso, ¿vale? De momento sí que seguimos teniendo un domain model clásico, una persistencia clásica y en la base de datos almacenamos el estado solo, ¿vale? Ahora hablaremos probablemente de eso, que creo que sé por dónde vas, ¿vale? En el siguiente paso. Aquí simplemente lo que tenemos es que generamos proyecciones de vista, ¿vale? Pero esencialmente esta parte de aquí no la hemos cambiado, seguimos en el mismo caso, ¿vale? De Son hecho, ahí pasitos que también vamos. Ujú. se puede considerar, por ejemplo, que la base de datos esa es la que es nuestra persistencia, ese sea nuestro modelo o nuestro fuente de la verdad, ¿no? Nuestro single source of truth. Sí, esta base de datos es Y, la fuente de la verdad, claro. exacto. Y, por ejemplo, si a partir de ahí pues tengamos abstracciones o tengamos proyecciones que se corrompen o que a lo mejor en algún punto pues queremos incluso sacar una nueva, ¿no? Como acaban de preguntar, el Julio Report creo que fue. Que si quisiéramos añadir un nuevo sistema de base de datos, ¿no? Como por ejemplo, Ujú. imagina que estamos ahora mismo con una base de datos de SQL y queremos cambiarlo a un Solar o a un Lucene, lo que sea, ¿no? Una base de datos semántica. Pues podría usar la base de datos esa como fuente de la verdad y a partir de ahí crear una proyección nueva. A lo mejor puedes construirte modelos, construirte queries que te vayan rellenando los campos de las tablas. Vamos, hay muchas formas de hacerlo, pero al final la idea es que la proyección parta o venga de la base de datos que tú consideres tu base de datos, la que sea transaccional con tu modelo de escritura, ¿no? Lo que tienes siempre Claro. la última información. Sí, eso, ¿Vale? eso se me olvidó mencionarlo, pero totalmente de acuerdo, claro, por supuesto. O sea, esa base de datos es la que es la fuente de la verdad del sistema y el resto son, entre comillas, solo proyecciones de lectura, ¿no? Eso es. Y las utilizo porque tengo una necesidad de escalabilidad determinada, normalmente, no por otra cosa. Eso es un detalle, o sea, lo que pregunta Rubén ahora, ¿no? Eso es un detalle que viene después, porque es decir, esto es partiendo de la base de que tú no tienes un modelo de eventos, que no persiste un modelo de eventos. O sea, ahora mismo lo que está persistiendo es la foto final o la snapshot en el que se encuentra el sistema, que son pues los datos, a medida que la lógica de negocio va cambiando los datos que tienes en tu modelo de persistencia, en tu base de datos, esos datos pues ya están directamente en la foto final. Luego, ahora Ujú. Alfredo hablará sobre el tema de event sourcing, ¿no? Que es qué pasa cuando, Sí, cuando tu sí, modelo de eso datos lo es... vemos ahora. Exacto, eso lo veremos, ¿vale? O sea, es un poco, esto lo decía Greg Young y luego va en una siguiente slide, pero ya que lo habéis preguntado, Greg Young básicamente lo que decía es que si tú haces event sourcing, y ahora veremos qué es event sourcing, tienes que usar por fuerza CQRS, pero que puedes hacer CQRS sin event sourcing. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y por eso queríamos hacer esta charla, de ir paso a paso y que vierais los distintos puntos en los que te puedes quedar, porque es que no hay que pasar de 0 a 100. O sea, hay modelos intermedios que pueden servir para resolver mis necesidades y no tengo que llegar a implementar event sourcing, a lo mejor al final, ¿no?
De hecho, otra cosa de las que decía Greg Jones es que él solo veía que event sourcing tuviera sentido en el 5, el 10% de las aplicaciones que él más o menos encontraba, ¿no? Un número random que se ha inventado, pero que te sirve un poco para entender que event sourcing tampoco es una cosa que la puedes aplicar absolutamente a todo pasado mañana, ¿no? Porque Mira, tiene unas esto justo que características muy dice, concretas. esto justo que dice, el de lo de H se queda, no sé quién es ese que te llamo por el handle. Ujú. Es totalmente cierto. Event no es un top-level architecture. Event es un modelo de persistencia de datos. O sea, tú lo que haces Totalmente. es guardar, en vez de guardar la foto final de tu estado, lo que guardas es la consecuencia de eventos que permiten que tu estado se encuentre en el estado en el que estés. Y ya está. Eso es lo que permite Event Entonces, Eso es lo que se ve en sourcing, sí. hay que distinguir eso. Lo veremos ahora en detalle, porque esta discusión justamente viene un poco por lo que es la charla. Es decir, Sí, si quieres asumimos seguimos automáticamente que y tal. luego contestamos a esto o discutimos otro rato más, porque Ok. es justo eso. Está guay la pregunta porque, bueno, Ujú. es a donde queríamos llegar, ¿no? Vale, y Entonces, un detalle ahora, más, fijaos qué una bien. preguntita, Ujú. que queda una Dale, última dale. pregunta, dice qué es latencia hay entre desde que se realiza la persistencia y el dato a la base de datos de lectura, ¿no? Que entiendo yo que cuál es la latencia de esos datos. Pues claro, es un Ahí, problema que depende mm, de tu implementación y que si depende qué necesidad tienes. Si tiene que ser muy rápida, pues a lo mejor esto no te sirve o lo tienes que hacer, lo tienes que implementar de ciertas formas. Depende de la implementación, no se puede. Pero desde luego lo que hay es latencia, ¿vale? O sea, hay latencia. Desde que algo se escribe en la fuente de verdad hasta que algo está en una proyección, hay un lapso de tiempo. Y ese lapso de ujú, tiempo es consistencia eventual. Entonces, si ese exacto. lapso de tiempo es inaceptable en tu sistema, pues no puedes usar esto. Eso es un Vale, poco lo creo que. que, Esas son las consideraciones que nos gustaría que entendierais que hay que hacer. ¿Vale? Que entendierais todo. Es un poco nuestra idea, ¿no? creo que Rafa se ha cambiado el nombre y ahora no tiene el de antes. Y bueno, y hay otro Esto Rafa es o trampa otro y Luque cambiar el aquí nombre. que, sí, ahora es confuso, que pregunta, ¿de qué forma preferimos hacer la atómica, la escritura en la base de datos y lanzar el evento? ¿No? Es otro Rafa Luque, vale, pues ya es casualidad. Esa Eh, parte, bueno, no lo hemos explicado, pero, o sea, te refieres a que cuando yo escribo aquí en la fuente de verdad y lanzo el evento, mm, asegurarme de que esas dos cosas ocurran a la vez, ¿no? Esto es el patrón, por ejemplo, Outbox hablamos de, pattern, hoy va, el outbox pattern, por el ejemplo, hay outbox, algunas, no hemos querido entrar en todos esos detalles porque si no la charla se nos eterniza. Si queréis de eso podemos verlo en otro momento, pero sí, eso, por ejemplo, con un outbox pattern se puede hacer, ¿no? O sea, que básicamente es que te va guardando los eventos en la base de datos y luego en la misma transacción en la que guardas los datos, los guardas en una tabla de la base de datos y luego tienes un procesillo por ahí que va disparando esos eventos, ¿no? Más o menos eso es un notebook pattern y con eso lo tienes solucionado, ¿vale? Pero vamos a eh, pensar que funcionase mágicamente, de momento. o sea, el outbox pattern puede tener problemas de rendimiento siempre y cuando tu base de datos esté a nivel de escritura muy cargada. Tú piensas que, Mm. decir, salvo que tú uses tu base de datos como lectura y escritura al mismo tiempo, generalmente tus transacciones a nivel de escritura van a ser bastante rápidas porque tu agregado no va a tener pues casi ningún tipo de lógica asociada a la integridad de los datos, ¿no? Es decir, comprobación de índices bueno, si partiendo de la base de que es SQL, ¿vale? No va a tener problemas de que generalmente sean transaccionalmente complejos y la persistencia va a ser sencilla, ¿no? Y luego no vas a tener modelos de lectura o queries que estén preguntando de la base de datos que puedan causar que la base de datos esté pues, muy colapsada, ¿no? El problema que puedes tener principalmente es que, claro, si con el outbox pattern al final lo que tú tratas de solventar es que siempre y cuando tú lances un evento, te asegures de que ese evento ya se ha guardado o se ha registrado en tu base de datos. Más que evento, ese cambio de estado, ¿no? Entonces, si Uh -huh. tú generas un entorno transaccional en donde tú haces el cambio de estado y lanzas el evento, puedes volver atrás si no consigues lanzar el evento porque ha fallado el retry o lo que sea, ¿no? Entonces, partiendo de eso, realmente puede que tengas un problema de rendimiento siempre y cuando la base de datos esté sobrecargada, pero partimos de la base que tus agregados, cuando tú los persistes en tu modelo de escritura, va a ir bastante rápido. Y puedes siempre pues, hacer cosas para solventar problemas de rendimiento, como hacer sharding, montar bases de datos que sean multitenant, ¿no? Que puedas tener diferentes instancias donde persistas las cosas en diferentes sitios para poder repartir la carga de tus datos y demás. ¿Vale? Y lo que acaba de decir Mm. David, totalmente cierto. O sea, el evento siempre está acoplado al modelo de persistencia. Exactamente. Vale, pues si Bueno, quieres, podemos seguimos un seguir. poquito con la parte y luego seguimos con la discusión si queréis o con la parte que consideréis interesante. Vamos a hablar un poco de qué es event sourcing, ¿no? Bueno, lo primero, decir que event sourcing no es un modelo que sea precisamente la novedad del año 2022. Event sourcing es básicamente lo que he hecho toda la vida, ¿no? Cuando intenté buscar, digo, voy a buscar fotos de libretas de banco antiguas. Básicamente, una libreta de un banco es event sourcing, ¿no? O sea, esto, claro, como somos ya de otra generación,
Pero yo me acuerdo que mi madre que me decía, niño, que hay que ir al banco a actualizar la libreta. Tú metías eso ahí, ¡buah! Y se actualizaba con todos los movimientos, ¿no? Pues eso es event sourcing, ¿no? O sea, es un sistema donde digamos que el estado final no es lo que te interesa guardar, sino que lo que te interesa guardar son todos los cambios de estado que ha habido durante la vida del sistema, ¿no? Y con la suma, con la composición de todos esos cambios de estado, puedes construir la foto final, ¿no? Por ejemplo, el balance. Oye, pues tengo 100.000 euros en la cuenta y dices, madre mía, pues eso será la consecuencia de que te han ingresado mucho dinero y de que te han quitado muy poco, ¿no? Eso es un poco la idea. Y cuando haces ese tipo de cosas, son modelos donde solo añades cosas al final, ¿no? En una libreta de esas del banco no se puede borrar una transacción, ¿no? O sea, porque si no te coges tú, oye, va, me ha cobrado Hacienda 5.000 euros y te la borras esa, pero no se puede. Entonces son modelos donde solo se añade al final, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay algún error, sí que esto también puede ocurrir, ¿no? Que llega, bueno, esto no sé si habrá ocurrido alguna vez, que llega Hacienda y te ingresa a ti 5.000 euros, y dices, sí, va. Y hay un error, pues lo que va a suceder no es que se borre esa transacción, lo que va a suceder es que luego va a haber una transacción que corrige la anterior, ¿vale? Esa es un poco la idea y es cómo funcionan este tipo de sistemas digamos que se organizan con event sourcing. No es una idea en absoluto nueva. Hay muchas más cosas en el mundo que funcionan así, si lo pensáis, un pasaporte, ¿no? Que te van poniendo un sello cuando vas pasando de país, ¿no? Y no quitan los sellos anteriores para saber por dónde has ido pasando. Por ejemplo, los expedientes médicos. En los expedientes médicos está prohibido borrar cosas, solo se añaden cosas, ¿no? Hay un montón de dominios y hay un montón de escenarios que naturalmente son event sourcing, que funcionan de esta forma en el mundo real, ¿no? Entonces, si nos vamos a llevar eso a una implementación, pues a lo mejor no es la mejor manera de modelarlo en software, o a lo mejor sí, pero desde luego es una opción a considerar, ¿no? Si esos modelos ya en el mundo real funcionan de esta forma, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. De esto, la persona que popularizó esto, digamos, en el software fue Greg Young, el que propuso modelo de event sourcing, ya asociándolo más al software. Y bueno, ahí os dejo un enlace al blog y ahí a mí me gusta mucho, la verdad, las charlas que tiene y tal son bastante guays, lo explica fenomenal. Y si tenéis curiosidad en profundizar un poco más, pues yo os recomiendo muy mucho que escuchéis alguna charla de Greg Young, que de verdad que es un crack. Y bueno, alguna característica más, bueno, lo que se estaba diciendo, que básicamente esto es lo mismo que he dicho, pero en un outline. Hay dominios que son naturalmente event sourcing. Bueno, el control de versiones, claro, se me había olvidado ¿no? Este, el que usamos todos los días. Commit y push, ¿no? Y pull y no reescribir la historia. No se puede reescribir la historia en el Git, ¿no? Que la lía parda. Estos son modelos de append. Siempre estás añadiendo y digamos que el estado final es consecuencia de la suma de los estados anteriores, ¿no? De hecho, en Git no se almacena el estado final, se almacenan los deltas. Y es un poco como funciona todo este modelo, ¿no? Es gracioso, lo usamos a diario en muchos sistemas y bueno, pues tiene sentido que a lo mejor analizar cuando estamos trabajando sobre un dominio determinado si quizás esto sea algo que nos aporte algún tipo de beneficio, ¿no? Porque puede ser interesante. Ya por entenderlo un poco, cualquier sistema del mundo se puede implementar con event sourcing en realidad, ¿no? Casi cualquier cosa en la que penséis se podría implementar con event sourcing. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, pues he pensado como estamos aquí en un Meet, este es el dominio, lo conocéis todos, que os habéis apuntado, pues cómo funcionaría esto, ¿no? Por ejemplo, el Meetup, si nos da por hacerlo con event sourcing, a lo mejor no tiene sentido porque no queremos tener esa traza en el Meetup, no lo sé, pero vamos a pensar que sí, que nos apetece ver cómo podría funcionar con Meetup. Pues al final tienes, ¿no? Podría ser que tú tuvieras un primer evento inicial donde creas una reunión, le pones un nombre y un título, luego la publicas y entonces la reunión se queda publicada, ¿no? O sea, lo que se representa abajo sería el estado final y lo que vais a ver arriba es la secuencia de eventos que nos llevan a reconstruir ese estado final, ¿no? Aparece un nuevo asistente porque alguien le ha dado clic. Vosotros no veáis, el Meetup te manda un mail cada vez que entra uno nuevo y aquí, o sea, nos ha hinchado a mensajes esta semana, muy contento por cierto, pero muy pesado el Meetup. Se añade otro asistente, pues aparece por aquí, puede aparecer un comentario, ¿no? Aquí otra vez vaya a contar lo del DDD, tal, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Los haters, ¿no? Y luego, pues en algún momento la reunión, pues a lo mejor finaliza y ya, pues el estado de finish y tal. Bueno, ¿qué haríamos en un modelo no event sourcing? Pues tendríamos una tabla con lo que veis abajo. ¿Qué haríamos en un modelo event sourcing donde queramos usar event sourcing? Pues guardar los eventos que veis arriba. Esa es la diferencia fundamental entre event sourcing y quedarse solo con el estado final, ¿vale?
Es un poco, yo creo que se entiende, y tiene algunas ventajas, ¿no? Como que, por ejemplo, pues se puede ir para atrás en el tiempo o se puede ir para adelante. ¿Vale? O sea, es decir, yo podría coger bastante fácilmente en mi sistema, quitarle 2 eventos y ver dónde estoy, ponerle 2 eventos y ver a dónde he llegado. O sea, me permite ese tipo de cosas, que es bastante interesante en algunos escenarios, ¿no? Entonces, eso es lo que hay detrás de event sourcing y lo que hay que entender un poco, ¿no? Desde, o sea, ¿qué es esto de event sourcing, ¿no? Y por qué puede ser interesante en nuestra aplicación o no. Otra cosa que a mí siempre me resultaba curioso, ¿no? Es que la gente hiciera esta asociación tan fuerte que se hace entre CQRS, Event Sourcing y Domain Driven Design. Y digo, y bueno, ¿y qué tiene que ver, no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde está la relación entre DDD? Incluso mucha gente lo plantea como un paso posterior a DDD, ¿no? Después de DDD lo que tiene que hacer es Event Sourcing, digo, pues tú lo digas, ¿no? O CQRS, digo, pues dependerá de si me hace falta. Pero mucha gente lo plantea como eso, ¿no? Como algo que viene después de DDD, una evolución, un avance, tal. Yo no lo veo así en absoluto, pero sí que existe una relación muy estrecha entre DDD, CQRS y Event Sourcing. Y la verdad es que a mí siempre me resultó, no entendía muy bien por qué. Y donde está un poco, que lo explicaba también Greg Jones en alguna charla y está muy bien, es que el elemento fundamental que relaciona Domain Driven Design con Event Sourcing es el concepto de agregado. O sea, al final, cuando pensamos en definir un sistema como la colección de eventos de cambio de estado, no. Claro, si no pensamos en un string con todos los estados del sistema, sino que más bien lo vemos como una colección de pequeños strings con los cambios en cada agregado, ¿no? Esto, si vais al ejemplo mental ese de la libreta, es muy sencillo de entender, ¿no? Cada libreta es un agregado y tiene una colección de eventos. Por eso funciona tan bien, por eso encaja también la idea de DDD y la idea de event sourcing. Porque el concepto agregado es una herramienta muy importante para poder hacer event sourcing de una manera más o menos razonable. No es imprescindible, no necesitas agregados para hacer event sourcing, pero sí que en mi opinión simplifica de alguna manera esto, ¿no? Y eso es en mi opinión por lo que existe esta relación, ¿no? Que yo al principio la verdad es que no la había nada clara. Entonces, bueno, pues ya pues llegamos al dibujaco final. Pues aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué ventajas nos aporta Event Sourcing? Porque bueno, ya si hemos entendido cómo funciona, ya es un primer paso y ahora, y bueno, ¿y por qué querría hacer yo eso? O sea, está muy bonito y tal, pero ¿y eso para qué? Bueno, lo primero es que tienes digamos que un log, un audit log, un log de auditoría bastante fácil de verificar, porque además pensar que tenemos un punto único con la fuente de la verdad. Entonces, para sistemas que tengan unas condiciones de auditoría muy fuertes, donde tengamos que tener ese registro de todo lo que ha sucedido por cuestiones a veces legales y todo este tipo de cosas. Para esos sistemas son dominios donde esta característica formaría parte, recordar lo que contaba al principio, de la complejidad esencial del problema. No es accidental en este caso, es que ese problema requiere, entonces aquí puede tener sentido introducir este tipo. No es una complejidad accidental que introducimos por deporte, sino que es una complejidad esencial del problema, porque el problema la requiere. Entonces puede ser muy interesante hacerlo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues la manera de modelar un sistema que es naturalmente así, como lo que comentaba antes, con este tipo de elementos, pues es muy natural. Digamos que desde el punto de vista del mantenimiento, de entender incluso el código, va a haber una relación mucho mejor definida entre el dominio y la implementación si lo implementamos de esta manera, ¿no? Va a quedar mucho más clara. Entonces, yo creo que ahí es interesante. Entonces, si tenemos un sistema que requiere de este tipo de auditorías, se me ha olvidado alguna ventaja que ahora estoy pensando que se me han olvidado. Hay una muy importante también, que es este hecho que os contaba antes de poder volver atrás y adelante. Si tenemos un sistema donde quizás no tiene esas necesidades de auditoría, pero sí tengo unas necesidades de depuración del sistema en algunos momentos, de entender cómo funciona, donde esta característica pueda ser crucial o pueda ser una característica interesante, pues ahí también puede tener sentido, ¿no? Porque me permite hacer eso, o sea, puedo ver toda la secuencia de cosas que han pasado sobre algo y entender, pues, por ejemplo, identificar un bug o identificar un error, algo que se produjo mal, ¿no? En ese momento. Pensar sobre todo en este tipo de sistemas. Complejidades que añade Event Sourcing, con muchas. Obviamente, otra vez, un mayor número de elementos. Bueno, esto respecto al anterior no estoy tan de acuerdo. Esto es más capaz, esto no debería haberlo puesto aquí. La segunda me interesa mucho más. Complejidad en cómo reconstruimos ese estado actual a partir de los eventos. Eso es una tarea muy compleja. Eso no es en absoluto trivial. Y bueno, pues hay algunas cuestiones ahí a las que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de los snapshots. Claro, si tengo una ristra de eventos inmensa,
pues a lo mejor si yo tengo transacciones en la cuenta bancaria desde hace 200 años, no una cuenta de una empresa, no de una persona, que no vivimos tanto, pues no vas cada vez que quieras saber el saldo, reconstruir todos los eventos, ¿no? Entonces, se utiliza el concepto este de snapshot a veces, que es básicamente como poner un estado así entre medias y luego ir hasta el snapshot y reconstruir a partir del snapshot, ¿no? Bueno, esto puede ser una idea. Esta, por cierto, es exactamente la misma idea que usa, por ejemplo, los algoritmos estos de compresión de vídeo, MMPEG, ¿no? Va poniendo deltas y luego un estado, que es un snapshot, deltas, un estado. O sea, al final es para que os quedéis con esa idea. El tema del versionado de eventos, que creo que es uno de los dolores de cabeza más grandes, probablemente de todo esto de event sourcing. De hecho, Greg Young tiene una charla donde solo habla de versionado de eventos, de diferentes estrategias para el versionado. Es bastante complejo porque si tú tienes eventos antiguos que tienes que reproducir, nunca puedes borrar el código, ¿no? Que aplicaba esos eventos antiguos, o si lo puedes borrar, o cómo hacemos esto, ¿no? Y si un evento no se puede modificar, ¿no? Pero si a partir de ahora necesito que tenga un dato más ese evento, pues ¿cómo hago que luego mi código sea capaz de tener todas esas cosas en cuenta? Versionado de eventos es un problema abierto y complejo. O sea, no hay una solución sencilla para eso. Luego, obviamente, pues obliga a hacer CQRS y a tener toda esta distribución porque la Event Store no es un modelo de lectura válido. Entonces, o sea, va a ser muy lento, ¿no? Como modelo de lectura. Entonces, casi que me fuerza, por obligación, a tener proyecciones de lectura, ¿no? Hacer event sourcing, pues como os decía antes, ¿no? En palabras de Greg Young, hacer event sourcing, pues te obliga a hacer CQRS, pero no al revés, ¿vale? Que es lo importante. Y luego otra cosa que lo hablaba ayer con Miguel cuando estábamos repasando la charla y que a mí se me había olvidado, y es verdad, y es bastante importante, es que, claro, el tamaño de los datos es infinitamente mayor. No es lo mismo guardar la foto final que toda la historia, ¿verdad? Pues, lógicamente, el tamaño de los datos va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, ahí es un poco todos esos problemas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿tenemos que usar event sourcing o no? ¿Podemos usar event sourcing o no? Pues bueno, hacerlo pensando en esto, sobre todo si el dominio que tenemos es un dominio que naturalmente se ajusta a este patrón y si realmente toda esta complejidad es algo que es algo asumible, es algo realista en mi contexto, ¿no? Que puede ser sí o puede ser que no. Entonces, de la foto inicial que era esta, ¿no? Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de entender cómo aparece cada uno de los elementos que están aquí, qué resuelve, qué problemas genera y que con esto lo que queremos un poco el objetivo de esta charla es ayudar un poco a tener esta discusión sobre arquitecturas para ayudarnos a todos a tomar pues mejores decisiones, ¿no? Y decisiones más ajustadas a las necesidades del problema. Y ya voy terminando. Un par de cosas que cuando estábamos repasando ayer las charlas, pues queríamos un poco comentar. Una es sobre el tema de la observabilidad del sistema. Pues cuando estamos construyendo sistemas, a mayor complejidad del sistema, no solo tenemos que pensar en la complejidad del sistema que estamos produciendo, sino en la complejidad de algunos elementos que están alrededor de ese sistema, ¿no? Vamos a necesitar, para sistemas más complejos, vamos a necesitar sistemas de observabilidad mucho más complejos también, ¿no? O sea, que es un poco algo que hay que tener en cuenta y que hace que la complejidad se dispare muy mucho en ocasiones, ¿no? ¿Qué necesito? Pues necesito cosas como un sistema de load distribuido, necesito sistemas de monitorización, necesito mecanismos de despliegue más complejos y todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno se embarca en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para tenerlo en mente que la complejidad pues también incluye estos factores que rodean a mi sistema y que voy a necesitar sí o sí. O sea, no puedo tener un sistema CQRS con event sourcing, con no sé qué, sin montarme algo de load distribuido, sin tener una monitorización medio qué, porque luego hay 200.000 piezas móviles que falla una, no te enteras de por qué y es inmanejable. O sea que vas a necesitar este tipo de mecanismos sí o sí en estos sistemas, ¿no? Por otro lado, la comprensibilidad del sistema, la verdad es que no sabía si existía esta palabra casi en castellano y la busqué. Understability o understat, pues me cuesta pronunciarlo en inglés, como que esa sí que existe. Pero bueno, va a hacer que mi sistema sea mucho más difícil de comprender, ¿no? Que al final es la idea. ¿Esto qué hace? Pues hace que, por ejemplo, el onboarding sea mucho más complejo, traer gente sea mucho más complejo, ¿no? El tiempo de adaptación de la gente para empezar a trabajar en un sistema como este y empezar a poder hacer cositas, pues es mucho más complejo, ¿no? Cuando hay 200.000 piezas móviles, tiene que entender exactamente todo ese tinglao, tal. Bueno, es más complejo. No es un costo que tengo que pagar. Esto es algo para entender que el costo está en el software y está en más sitios.
Obviamente, sistemas más complejos pues requieren de personal que sea capaz de lidiar con esa complejidad, dependen de gente que sea capaz de lidiar con esa complejidad. Esto es necesario o no dependiendo del proyecto en el que esté. No todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos necesitan a Martin Fowler, no todos. En algunos está bien, en otros a lo mejor es pasarse, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, que seamos ahí consecuentes con eso, porque al final lo que estamos haciendo es añadir un coste importante al desarrollo y a lo mejor pues si otra empresa consigue solucionar el mismo problema que yo, pero lo hace de una manera más simple, pues va a ser más productiva que yo, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Porque yo estoy usando soluciones demasiado complicadas para un problema y eso me va a penalizar, ¿no? Al final estoy aumentando el costo y eso, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, no siempre toda la complejidad es... o sea, hay que tener mucho cuidado con esta complejidad que añadimos. ¿Qué pasa, Miguel? Que te veo ahí que aparece... ¡pum! ¿Qué ha pasado? Dale, dale, sigue, sigue. Nada, y esto ya para terminar, esta es la última. Y ya me callo que ya tengo la boca seca, que es muy tarde. Llevo todo el día hablando. Entonces, claro, todo esto puede parecer que estamos en contra de la innovación y de, no, pues no hagan nada, que entonces esto es muy complejo. No, no es esa la idea, ¿no? O sea, lo que pensamos es en la innovación, pero entendemos la innovación como desde el punto de vista de construir la mejor solución posible, pero eliminando todo el sobrecoste asociado a la complejidad accidental. No queremos complejidad accidental, pero sí queremos toda la complejidad esencial que haga falta para resolver el problema. Y para eso, pues al final, sí, lo que necesitas es tener una buena caja de herramientas, tener todas estas cosas en tu caja de herramientas, ¿no? Como cuando estés diseñando o eligiendo una solución, pensar en todos estos elementos y elegir aquel que se adapte mejor a tu solución y que no añada complejidad accidental de más o que añada la menos posible, ¿no? Porque soluciones perfectas no hay y algo, hombre, siempre un poquito de complejidad más de la cuenta vamos a añadir. Entonces, eso es un poco lo que... Esta slide es un poco para eso. No penséis que estamos en contra de hacer open sourcing, ni mucho menos. Lo que estamos en contra es de hacerlo cuando no hace falta, porque es un sobrecoste en el que no queremos incurrir, ¿no? Y esto es una cosa que muchas veces nos ha pasado y lo hemos discutido con algunos equipos y en algunos contextos, ¿no? Es cuando los desarrolladores, esto es algo que todos hemos hecho alguna vez, tenemos tendencia a hacer, convertimos el trabajo en nuestro pequeño laboratorio personal de pruebas. Y decimos, pues molaría usar esto que me han contado en la charla, pues voy a ver si me pongo mañana y hago esto con event sourcing que va a quedar todo guapo y a lo mejor pues estás incurriendo en un coste que no es el momento para hacerlo. Tener aprendizaje, tener espacios de aprendizaje es fundamental, pero los espacios de aprendizaje que sean seguros y que no y no uses el trabajo como espacio de aprendizaje, ¿no? También aprenderás cosas, pero usa técnicas que sepas que funcionan, por favor. Eso es un poco la idea que os queríamos transmitir, ¿no? Y yo creo que con esto, ¡pumba!, hemos terminado. Así que, Miguel, Pues no sé si hay preguntas. ¿Qué habrá sido? ¿Qué queréis decir, no? Y gracias, David, por cierto, por todos los recursos que has pasado. Te iba a decir que al final de la charla lo que te iba a decir es que si te apetece, o si en el futuro próximo, después de la charla de Hernán, a lo mejor se puede plantear, si quieres, traernos una charlita sobre Axon, que yo creo que estaría muy guay, porque sobre todo con este tema que habla más a nivel de complejidad, ¿no? A nivel esencial y demás, creo que estaría chulo traer algo que también soporte un poco la idea de que ya que hablamos de los trade-offs, que también veamos cómo podemos aplicar event sourcing, ¿no? mm. Sí, estaba Vale, aquí leyendo un poco los comentarios, pues se ve alguna preguntilla más. Mm. Sí, bueno, lo que preguntáis aquí, ¿qué Plus? Me encanta el nombre que se pone la gente online. ¿Qué Plus? Qué guapo. A ver, sí, o sea, por supuesto, el problema es, o sea, realmente de lo que hablamos y todo este rollo que os he soltado hoy, de lo que va es de eso, de conocer las distintas posibilidades y soluciones arquitectónicas para elegir aquella que se adecua más al problema, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Pero para eso hay que conocer todos estos pasos, tener claro qué significa cada cosa, qué aporta cada cosa y no seguir con el cargo oculto este que a veces seguimos, ¿no? De decir, bueno, pues es que me han uh-huh. dicho que hay que hacer DDD y luego CQRS y luego no sé qué. Y nos ponemos a meter esas cosas sin tener muy claro qué es lo que estamos ganando y sobre todo qué es lo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, esa era nuestra idea y así además de paso pues le pegamos un repaso a todos los conceptos de event sourcing, CQRS y tal. Hay una pregunta que dice que
La respuesta de si utilizar DDD o no sería comprender bien la lógica del negocio y no la cantidad de código de emplear. Sí, es un poco lo que estaba contestando, pero bueno. Mm. Bueno. No había pillado la referencia. Y luego lo que decía aquí, por ejemplo, Mira, nos es dice que el válido. diagrama. Bueno, dale tú, dale tú. Sí. No, En no el te diagrama corto, que si no. del Event Store estaba conectado al dominio. ¿Es válido que el Event Store escuche eventos del Event Bus para luego escribirlo en su base de datos? Bueno, yo en mi No, caso es no que sé si entiendo muy nunca he bien la usado pregunta. Event Store. No sé si te refieres a Event Store como la herramienta que hizo Greg Young, bueno, que comercializó Greg Young, que ni siquiera sé si sigue todavía siendo relevante en este entorno. La realidad es que al final tu boot de eventos va a ser tu estado. Es decir, podrías, por ejemplo, usar Kafka, que también tiene un sistema de persistencia para Ah, almacenar vale. Ya, tus ya lo datos ahí, entiendo, ya lo entiendo. entiendo. Entiendo que va la Sí, pregunta sí, por ahí un total. poco. Pero vamos, también es verdad que hay una cosa que distinguir aquí que creo que es fundamental, que no lo hemos mencionado, pero sí que es valioso, que es distinguir qué son los eventos internos con los eventos del sistema, ¿no? Los eventos internos son los que modelan lo que sería la transición de estado de tu agregado, que sería todas las acciones o todos los comandos que producen tus agregados y cuáles son el cambio de estado que se produce. En realidad, eso es lo que yo considero fundamental o lo que hay que guardar en tu Envoy. Los demás que son eventos que produce el sistema para reaccionar a ciertas cosas y que demás y que no cambian el estado de tu agregado o de tus agregados, realmente eso no hay que guardarlo. Son eventos que producen pues, notificaciones y cosas así, que a lo mejor eso, pues a lo mejor con que lo escuche otro bundle context para que reaccione a eso es suficiente, ¿vale? Eso para mí es fundamental. Y luego, cómo tú decidas guardar tus eventos, puedes usar un Postgres que guarda JSON, puedes usar Event Store, puedes usar un Kafka, puedes usar lo que tú quieras. Al final lo importante es que tú mantengas en la medida de lo posible, un formato que sea válido para modelar cuál es el evento y cuáles son los datos que el evento tiene que han producido ese cambio de estado y ya está, ¿vale? Luego Mm. reconstruirlo, pues obviamente tendrás que tener una idea que asocie el agregado y luego procesar todos los eventos y demás, ¿vale? Pero lo básico es eso, que los eventos internos, los que cambian el estado, seguro existen. Sí, pero vamos, totalmente de acuerdo. Y luego respecto a lo que preguntaba, ¿cómo es? RCI Luque. O sea, que el Event Store escuche eventos del Event Book para luego escribirlo en su BD, pues yo creo que es otra forma perfectamente válida. O sea, aquí lo hemos Mm, pintado como dos formas, Event Store y Event Book, para que se vea que son como dos elementos que necesita. Por un lado, guardarlos, por otro lado, transmitirlos para las proyecciones de lectura. Si luego tienes un elemento a lo mejor que hace las dos cosas a la vez, pues ya está, ¿sabes? No hay problema. Pero o sea, en el dibujo está más planteado desde ese punto de vista, ¿no? Tienes esas mm, dos necesidades, guardar la fuente de la verdad y transmitir esos eventos de alguna manera para que se generen las proyecciones de lectura. Si puedes usar el mismo software para hacer las dos cosas, pues mejor, te eso quitas es, un elemento de encima, ¿no? Un poco la idea. Mm. ¿vale? Luego, Sí, otra Kafka tiene pregunta eso, lo que que pasa es que Kafka de Event Store, no sé yo, Kafka para transmitir eventos sí, pero para estorearlos yo no he tenido muy buena experiencia con él, la verdad. no es, no Aparte, sé, no digo que no se pueda usar, pero que no, pero sí, es mm, verdad que la idea de Kafka era justo hacer esas dos cosas a la vez. O sea, está ujú, guay, ¿no? O sea, encaja bien con esto, pero como Store, no sé yo. mm. Mm. Bueno, lo está aguantando ahí también y Rookie Sí, es seguro. que es eso, es un poco. Vale. Ay, Otra pregunta que es la de, en un entorno de microservicios, asimilamos que los bound content a un contéstala tú esta si microservicio. quieres, que esta me encanta, pero te Bueno, dejo contestarla. vale. En realidad no. Es decir, al final los microservicios pueden servir para solventar problemas no asociados a cómo tú gestionas tu lógica, ¿vale? O sea, yo planteo siempre esto de dos maneras. Lo planteo desde un punto de vista en el que si tú partes de un greenfield y tú estás desarrollando software, para mí un microservicio resuelve un problema que está más asociado a lo que es la escalabilidad, lo que es el rendimiento, lo que es la necesidad de separar tu código, porque la solución software que tú estás creando no te permite asumir ciertas necesidades ¿cómo se llama? No funcionales, ¿no? Requisitos no funcionales que no puedes suplir con tu modelo actual. También puede ser que a lo mejor pues decidas por gestión de equipos, de dividir las cosas en microservicios o servicios distintos, ¿no? En los que los equipos pueden trabajar de manera independiente para, por ejemplo, no tener que sincronizar despliegues de un monolito, que aunque esté separado en el nivel de bundle context por paquetes y demás y esté bien hecho, pues obviamente hay un problema de sincronización a lo mejor que puedes tener en otros equipos. O, por ejemplo, para escapar de un legacy, ¿no? En plan, quiero sacar microservicios para dejar de implementar código en un legacy. Pero nunca hay que tomar como regla o como balance, como medida, ¿no? En plan, como
como bala de plata, que lo que hay que hacer es separar bound context por microservicios. O sea, los microservicios solventan un problema que a lo mejor puede ver con la gestión de equipos o que puede ver con el rendimiento, con la escalabilidad y demás, y los bound context resuelven un problema que es la implementación de un conjunto de subdominios en una solución de código, ¿no? O sea, son cosas que no tienen por qué ir asociadas. Y de hecho, al principio de un proyecto o incluso en cualquier momento de un proyecto, plantearte que un bound context esté en la misma solución de código es lo que yo haría de inicio. Ya luego, si veo que hay otras necesidades, pues lo puedo separar. Si lo he modelado previamente así, ¿vale? Sí, no, totalmente. O sea, al final, esto ha sido una discusión muy larga, ¿no? En la comunidad, recuerdo, llevamos años discutiendo esto, de si un microservicio es asimilable a un bonded contest y realmente, pues no. Una cosa es una barrera lógica y la otra es una barrera física. Ujú. Y bueno, si te hace falta dividirlo en un microservicio para poder desplegarlo por separado, para que escale por separado, pues mételo en un microservicio y si no, pues son dos paquetes distintos y ya está. Y tienes un Eso. bonded contest, ¿no? O sea, no te tienes que complicar la vida. Que eso va otra vez igual en la misma línea de todo lo que hemos hablado en la charla. O sea, no hay que seguir, a veces seguimos el cargo cult y durante algún tiempo era un cargo cult en la comunidad si tengo un monte de contest tengo que hacer un microservicio y eso, bueno, pues a algunos siempre nos parece una barbaridad, ¿no? Una mala idea al menos. No siempre, habrá Ujú. de que sí, habrá de que no. Hmm. Pues nada, chicos, a ver qué más Vale. preguntillas tenéis Pues por ahí. Nos pregunta una RLLU que aparte del tema de los ETLs, yo la verdad es que no te sé responder porque no tengo experiencia con ETLs yo o con tampoco. ELTs, perdón. O ETLs o LTs, hostia, que la he escrito una vez he escrito ETL, otra LT me ha rayado. Vale, bueno, sí, con transformaciones de datos, pero que no tengo experiencia, la verdad es que ahí no sabría qué decirte, no sé, ni idea. Mm. Y yo con Tema Laravel a no he trabajado, la investigar. verdad. O sea, he trabajado con Symfony, pero la verdad es que no me suena nada de lo de Eloquent. No tengo ni idea. Ah, sí, no, pero esa sí me la sé yo. Ah, pues venga, dale. Laravel básicamente está inspirado en Rails totalmente. O sea, Eloquent es una copia, bueno, una copia no, pero está inspirado en Active Record y Laravel es de todas estas que hemos pintado, pues eso, ¿no? Laravel está aquí arriba, ¿no? Perdón, ¿dónde estaba leche? La Que anterior, se me va a dos mirar, más atrás. eso. Esta. Aquí. Laravel estaría un poco aquí en este caso, pues se me hace complicado en este tipo de framework introducir conceptos de DDD. Se puede hacer porque además la forma natural de hacerlo quizás sea convertir las entidades convertir las entidades estas de Eloquent en algo interno a tu implementación de persistencia y tener por fuera las entidades que serían las de tu dominio, ¿no? Entonces te llevas. De hecho, creo que Miguel tiene pendiente escribir un post sobre esto, ¿verdad, Miguel? Exactamente. De usarlas. Básicamente yo creo que es la manera en la que puedes, en un sistema tipo Laravel o Rails, meter encima conceptos de DDD. Es fundamental que las entidades te las llevas como un detalle de implementación de la persistencia, ¿no? Si quieres verlo así. Mm. Es la Yo no sé solución que he encontrado en si este tipo de sistemas. Yo no sé si Laravel se parece mucho a Symfony en el tema de que es modular o te obliga básicamente a tener que usar el ORMs a fuerza para poder usar tus datos. No, eso ya no lo tengo yo tan claro, la verdad. O sea, con Rails casi que sí que está forzado porque está todo acoplado a unos niveles que no te lo podías creer, pero con Laravel no tengo tanta experiencia. Sé que se inspira en la misma idea, así que probablemente podemos asumir que no sea fácil de separar eso, pero no lo sé con seguridad. Vale, muy bien. Pues no Sí, sé ¿no? si Nos dice tenéis. por ahí Medisense o Mexidense, la madre de Dios pone un nombre normal pronunciable, por lo menos, que con Laravel, pero tienes que hackear el framework. Vale, pues lo que hay que hacer casi siempre con estos frameworks, ¿no? Está guay que mm, nos informen A por más ahí, full pero stack el framework, sí, más hack a hay que más full hacerle, stack, más hack stack, es que no queda otra. básicamente. ¿Vale? Si quieres sacar eso ahí, Maravillosa jugada ese chiste, la verdad. una cosa ya que a estas horas ya se me empieza a ir la cabeza. Pues Vale, nada, yo creo que está pues. guay. Si tenéis alguna preguntilla más mm, o yo qué sé, podéis poneros comentarios en el grupo. Y lo que decía Miguel al principio, nuestra intención es intentar, que he pirado ando ya, ¿eh? Nuestra intención es mantener el grupo este vivo y seguir haciendo cosas. Y hombre, se nos van a acabar las ideas para charlas. Así que ponernos ideas y si alguien se anima, que aquí hay mucha gente que pilota, de todos los que nos estáis sí, escuchando, y alguien se anima y tiene ganas,
pues escribirnos a través del grupo o a través de nuestro correo, que yo creo que lo tenéis por ahí. Es muy fácil, Sí. alfredo@codesai y miguel@codesai. Y escribirnos y nosotros estamos encantados. Esto se trata de compartir entre todos, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí estamos para rellenar huecos en la programación, pero luego esperamos que venga gente a darnos charlas realmente guapas. Cosas así también para tal. El curso, bueno, curso, perdóname. La charla se va a grabar, o se ha grabado, mejor dicho, ya. Y la idea es que ahora, cuando termine de procesarse la subida del vídeo, pues subiré el vídeo al canal de Hispano, ¿vale? Para que podáis verlo todo. Así que seguidnos por el Twitter para poder estar informados cuando el vídeo esté subido, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de eso, pues lo que dice Alfredo, si nos queréis recomendar charlas, o sea, porque al final lo importante aquí es que si no veis capaces de dar una charla por vergüenza, porque no sabéis qué compartir, siempre es una buena idea pues que comentéis algo que os gustaría saber, y si eso pues vemos que tenemos capacidad, tanto nosotros como la gente que pertenece al grupo de la comunidad, de a lo largo, pues que alguien se anime, ¿no? Al final. Y lo guay sería eso, que os animaréis. O sea, ya hemos liado a Rafa, perdón, hemos liado a Hernán, luego vamos también a liar a David, que a ver si me escribe por Twitter y le lío más fuerte. Más Y, fuerte. y nada, pues yo por mi parte poco más que comentar, la verdad. El canal de Sí, no, YouTube está, creo que sí que está en el Meetup ya mismo. O sea, si vas a los enlaces del Meetup, creo que está ahí puesto. Y creo que el Twitter, creo que también, la verdad, creo que también. No estoy seguro al 100%, porque la verdad es que generalmente estoy bueno, si poco no, seguro de las cosas. ahora revisamos esas cosas y vamos poniendo Ujú, todo. Nos preguntaba por ahí también Samu, bueno, nos comentaba de tener que sería bueno tener código para ver cosas de vez en cuando, totalmente de acuerdo. No sé, en esta charla ha sido un poco más a un nivel de abstracción, ¿no? Un poquito superior, pero vamos, sí, haremos charlas futuras donde yo creo que sí, sí. vamos, incluso talleres es más difícil con este número de gente, ¿no? Se me hace un poco complicado pensar cómo, pero desde luego charlas a lo mejor con algún live coding y cosas de ese estilo, sí que podemos hacer. Si tenéis alguna idea al respecto de eso, pues mira, no sé, molaría que explicarais o que hiciéramos un live coding para entender mejor el concepto de agregado, que no me queda claro, lo que sea, pues ponerlo en los comentarios y lo hacemos sin ningún Ujú. problema, vamos, sí. Y eso estaría guay. Si nosotros somos, aunque estemos aquí poniendo el like todo el rato, de verdad que somos de programar más que del like, ¿eh? Y vale, nada más. Gracias por haber venido. La verdad es que estoy mirando aquí las estadísticas del Twitch y estoy sorprendido porque se han conectado más de 1.600 personas a esto. Es espectacular. O Y bueno, va y tiembla. o hay mucha gente que ha recargado la página, no sé cuál será los dos, pero sí que estaría chulo que mantengamos esta tendencia y que para las siguientes personas que se animen a dar charlas también, que sigamos viniendo tanto, ¿vale? Tenemos que pensar un poco si el formato de participación es válido, porque al final escribir es una putada, Mm. pero sí que estaría guay plantearnos ideas, porque claro, como había 250 personas apuntadas, no sabíamos si el Zoom iba a aguantar, y aparte de las troleadas que pasamos la otra vez, pues queríamos esta vez por lo menos ir sobre aguas tranquilas y ya luego pues intentar plantearnos ideas alternativas, ¿vale? A lo mejor el tema del Discord puede ser una buena idea, que lo vi por ahí que estaban diciéndolo. Sí, ¿De a lo acuerdo? mejor el Discord, que son grupos como privados, ¿no? Y no tendríamos problema de ataque, o sí, no sé, tenemos que Bueno, pensarlo un poco. O incluso este modelo, y si alguien quiere participar, nos puede dar yo que sé, alguna manera de comunicarnos con él y le mandamos un enlace para que pueda entrar en directo así en la charla y no habría ningún ujú, problema, ¿sabes? Eso puede ser otra opción. Igual, con esto, pues es una comunidad para construirla entre todos. Cualquier cosa que se os ocurra, pues genial, ¿no? Encantado de probar cosillas. vale, ya acabo de lo que ha sido ahí. Vale, gracias, David. Y en principio, sobre el tema de las noticias, pues probablemente la mayor parte la empezaremos a poner en Twitter, porque creo, o yo por lo menos sigo más el Twitter, que a lo mejor es mi seco, ¿no? Pero yo a mitad tengo todas las notificaciones desactivadas porque el spawn es espectacular. Entonces yo, por ejemplo, no lo pondré todo por Twitter, ¿vale? Pero bueno, que cosas que sean así muy transversales o muy importantes, seguramente lo pongamos en más medios. Y luego, pues, por lo menos los vídeos y todo eso, seguro sí que irá tanto en el comentario o en un comentario del Meetup, en el evento. Y el resto de cosas, pues irá también en el Twitter, ¿de acuerdo? Y por nuestro lado, poco más, ¿vale? La cuenta de Twitter es @ddhispano, todo seguido, sin ningún tipo de carácter raro en medio, ddhispano, ¿vale? Y ya está. Se nos olvidó poner una diapositiva. Eh, Fallo.
Lo voy a poner por aquí, poner el comentario. Y ya lo hagamos antes. De Hispan. De Hispan. Vale, pues Bueno, nada chicos, más. muchas gracias a vosotros por aguantarnos así este rato tan largo, que ya es muy tarde, ¿no? Y estamos todos un poco cansados seguro. Y nada, pues esperamos veros en próximos eventos y que os animéis a ser partícipes también de una comunidad que de verdad mola más cuando participas, ya verás. Os animo a que participéis. Ya Muchas hasta gracias a otra. todos. Hasta otra. Sí, se queda grabado, sí. Nos vemos.